cantes así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti es un razón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos clamear tu pecho. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos. Muy buenas tardes, un cordial saludo a todos ustedes, ¿cómo les va? Otra vez aquí con el 12 de octubre, que va de visita hasta el Sol de América. Así que señores, un cordial saludo a todos ustedes, ¿cómo les va? Ya estamos aquí para este compromiso más que importante el 12 de octubre. Y como el fin de semana anterior otra vez se viene esta lluvia, la tormenta. Imagínense señores, lo que es cada vez que juega el 12 de octubre. Pero ahora vemos que hay línea, hay marcación realmente. ¿Por qué? Porque ahora recién está cayendo la lluvia, no como la pasada todo el santo día. Señores, qué poco falta. Son 3 minutos, faltan para las 6 de la tarde. Tenemos una temperatura de 26 grados. Y sobre la ciudad de Ñandutilla, inmenso la tormenta y también la lluvia. Así que va a estar trabajando con nosotros hoy en la parte técnica, agradeciendo la deferencia a Gustavo. Así que muchísimas gracias a Gustavito que está con nosotros en la parte técnica. Ya están los compañeros, ya está Miguel Romanen para lo que va a ser de los comentarios en parte de ventas. El mejor Adolfo Vera. Así que señores, un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias a la dirección de la radio por la deferencia, por la confianza. A nuestro director deportivo, un cordial saludo, un apretón de mano también. Así que aquí en cualquier momento se inicia Sol de América 12 de octubre en el estadio el Gianni, ¿verdad? Así que señores, fecha número 10. Vamos a ver si permite lo de la tormenta y la lluvia. Esperemos que sí, porque vemos que está el campo impecable de Sol de América. Vamos rápidamente al saludo a nuestro comentarista de esta tarde. Hablamos con Miguel Román. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? Sí, un cordial saludo. ¿Qué tal, Pedro? Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Ya estamos aquí prestos para esta transmisión de este compromiso importantísimo para el 12 de octubre de la tarde de hoy, de visita ante Sol de América. 10ª fecha de este campeonato que de a poco va terminando la parte eliminatoria y ya estamos observando también el campo de juego del Sol de América en perfectas condiciones con una torrencial lluvia y también un fuerte viento. Pero a nosotros no nos interesa eso, solamente la presentación del 12 de octubre de la tarde de hoy ante el cuadro solense, buscando el pasaporte para un evento internacional del cuadro itagüeño después de sufrir muchas adversidades. El 12 de octubre ahora ya se presenta ya con una cara nueva, con una pinta ya de querer penetrar en un evento internacional. Pero vamos a ver qué ocurre en la tarde de hoy. El compromiso es difícil, ya estamos observando también la raya correspondiente, la imagen del televisión está mostrando la línea también en perfectas condiciones. Pero eso no es problema. El problema está en que pueda venir una tormenta, una lluvia torrencial, pero lo que va a ocurrir en la tarde de hoy entre el Sol de América y el 12 de octubre en Villa Elisa, compañeros. Perfecto, claro que sí. Vamos a tener también el saludo a nuestra voz comercial, Adolfo Vera. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, compañero Pedro. Buenas tardes para Miguel y para toda la audiencia mayoritaria de la 101.7 Itaguapotí FM. Y una vez más, una tarde lluviosa como había ocurrido el tan recordado 3 de noviembre del año 2002. Creo que es un presagio para el 12 de octubre, donde nuevamente puede marcar historia dentro del fútbol paraguayo y ni qué decir, para seguir sellando el más grande del fútbol interior. Y un apretón de mano también para el director Jorge Villalba y también para nuestro querido director general Palito González. Claro que sí, señores. Vemos que hay, digamos, esa tormenta que cae sobre Villa Elisa también, así que vamos a ver, falta poco para que se inicie este compromiso. Un Sol de América que cambió de técnico porque no le salían los resultados a Orteman. Viene el Chito Ayala. Un Sol de América que no le estaba ganando a nadie. Esperemos que hoy también siga así y que nos seamos nosotros el paño de alivio del Sol de América,
que podamos seguir hundiéndolo y que no esté prácticamente, no entre en el octogonal y mucho menos en una Copa Sudamericana, y que ingresemos nosotros en ese sector donde falta poquito a poquito, peleándonos con River inclusive para ese sector. Ojalá, señores, ojalá que hoy nos reviva de vuelta a Sudamérica, podamos sentenciarle, porque si le damos vida prácticamente nosotros podemos quedar fuera de una Sudamericana. Así que, señores, todo listo, presto, aquí por la 101.7 Itahuapotí FM de Itagua Deportivo para este compromiso trascendental. ¿Por qué razón? Porque todavía no estamos no podemos descansar todavía, señores. Tenemos una protesta pendiente, a ver qué puede ocurrir. Tenemos este compromiso y que nos queda del número 11. Por lo menos algo tenemos que hacer de estos puntos para que no nos compliquemos al llegar a la última fecha y podamos estar, digamos, más comprometidos. Lo que necesitamos es rubricar de lo que hicimos ante Guaireña hoy y que olvidémonos de lo que pase con lo que es la protesta. Porque si hoy no sacamos resultados, si en la semana hay algo de revés, se nos puede complicar esto, señores. Así que esperemos que hoy ya prácticamente nos olvidemos de todo y ya estemos pensando a ver si entramos ya con un piecito en Sudamericana. Así que, señores, empezamos el trabajo a partir de este momento para la 101.7 Itahuapotí FM de Itagua Deportivo. Vendiendo Adolfo. Lavadero Juan Román, Genaro Rodríguez, casi Virgen del Rosario. El barrio Virgen del Rosario, Lavadero Juan Román, Dona Bella, Confer, Gaspar Rodríguez, Francia, Esquina, Carmen de Peña. Taller La Merced Mecánica en General, kilómetro 21,5. Lavadero San Agustín de Marco Galeano en Bocayatí del Sur. Sí, señores, todo listo. Vamos a irnos con los equipos de Sol de América, como del 12 de octubre, primeramente del equipo local. Hablando de Sol de América, estamos con la información. Información presentada por Sanatorio San Sebastián, líder del servicio hospitalario. Miguelito, ¿cómo juega el equipo local? 12 para Rubén Escobar, 27 para Gustavo Velázquez, capitán del equipo, 20 para Iván Villalba, 21 para Mercedes Portillos y 5 para Facundo Cobos. 11 para Matías Pardo, 3 para Gustavo Noguera, 6 Ferreira, 8 para Diego Valdés, 34 para Gabriel Esparza y 17 para Nildo Viera. Claro, muchas gracias, perfecto. Así que estamos aguardando también al equipo titular del 12 de octubre del Grupo Itagüeño. Seguimos informando del FO. Cooperativa Ipacaraí, invitado al servicio de la gente. SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura. Con el crédito itagüeño, Miguel. 1 para Mauro Cardoso, 31 para Ramón Coronel, 4 para César Benítez, 3 para Gustavo Navarro y 28 para Víctor Ayala. 5 para Marcelo Paredes, 22 para Osmar Remolinas, 18 para José Ari Núñez y 14 para Mateo Gamarra, 9 para Fabián Ovejero y 10 para Paulo Ceballos, capitán del equipo. La lluvia intensa, impresionante sobre la ciudad de Ñandutí. Así que, señores, sería una bonanza. Vamos a ver cómo lo dice Adolfo. Así que, señores, estamos aguardando este partido donde el 12 de octubre visita Sol de América. Se ve el campo impecable, Miguel, Así es, impecable el empastado del campo de juego de Sol de América. Ojalá también que esto ayude para este compromiso difícil. No también tan desesperanzado para el 12 de octubre. Vamos a ver si el 12 de octubre obligue a Sol de América para salir y para tener el 12 de octubre el espacio para arriba, la presencia de Fabián Ovejero, a sabiendas que Ovejero siempre merodea el área adversario y en cualquier momento pueda penetrar con un cabezazo o con una cruzada para llegar al tanto del cuadro itagüeño. Todo esto nosotros ya estamos pensando en que el 12 de octubre puede llegar en óptimas condiciones de aquel partido que está haciendo 8 días, la fecha, la mañana, donde el 12 de octubre enfrentaba ante el equipo guaireño, donde dejó los puntos correspondientes, una victoria importantísima. Ojalá que repita el 12 de octubre esa hazaña que hizo el domingo pasado ante los guaireños y que también ya directamente ya no pensemos en un evento internacional, más grande en un evento internacional, donde también el 12 de octubre está acostumbrado ya de estar en un evento internacional a partir de ahora. Pero la lluvia se viene con todo, pero ojalá esto escape en la ciudad de Villaliza para que el 12 de octubre pueda entrar ya con todo ante Sol de América. Perfecto, claro que sí, señores, todo listo. Son 5 minutos, pasaron de las 6 de la tarde, con una temperatura agradable, como lo solemos decir, ¿verdad? Lluvia cántara, Adolfo.
Así me compañero, lluvia torrencial prácticamente en todo el territorio nacional y que según pronóstico sigue marcando todavía para el día de mañana inclusive hasta el próximo miércoles. O sea que una bonanza total después de un terrible calor también que habíamos pasado no solamente durante días, sino meses diría yo. Impresionante realmente, señores. Y Gustavito que está con nosotros ahí en la parte técnica. ¿Puedo saludarle a mi amigo Carlitos Coronel? Tremendo Carlito ayer en una actividad, así que chapó para Carlito, un DJ de primera que conoce los tiempos, que conoce cómo hacer el ambiente, así que recomendadísimo como DJ contrastable a Carlitos Coronel, profesional a cabal, así que señores, garantía total para las fiestas de protocolo que se tiene ahora, así que chapó Carlitos. Así que sabe de los momentos, sabe de los tiempos y de la buena música. Así que vendemos, Adolfo. SRC Electrodomésticos San Antonio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. Aluga, termo y anexo, termo, hobby, bordado empresarial y mucho más. Pedido al 0971-266-583. Aluga, termo y anexos. Sí, señores, vamos a ver. Creo que vamos a irnos ahora mismo con el comentario previo de Miguel Román, que lo presenta. La de los Juan Román, Genaro Rodríguez, Casimir, ¿quién Rosario? Y bueno, ya decíamos que el 12 de octubre viene con alza, con el espíritu de los jugadores en alto, después de esa victoria importantísima. No le interesa el 12 de octubre esa protesta, pero está ahí con el pecho saliente el 12 de octubre, se va hasta Villaliza en busca de los 3 puntos, de traer la clasificación para un evento internacional al cuadro itagüeño. Esperanzado por el 12 de octubre, ya que los jugadores están en últimas condiciones, el ingreso desde el vamos de un talentoso que desde el comienzo era factible para el 12 de octubre. Me estoy refiriendo a Mateo Gabarra, incursionando en la parte derecha del 12 de octubre y manteniendo la misma ofensiva del domingo pasado. Me estoy refiriendo a Fabián Ovejero y a Paulo Ceballos. El mismo, pero sin retorno del talentoso también que tenemos el 12 de octubre de Pablo Ayala, que sigue resentido de esa lesión que tuvo después de la preparación del último viernes de esa torrencial lluvia que tuvimos aquí en la ciudad de Itagua. Pero eso no importa. La parte ofensiva, el 12 de octubre está teniendo en perfectas condiciones. La de Ramón Coronel, la de Gustavo Navarro, también la de Víctor Ayala y de César Benítez, que son fundamentales del 12 de octubre ahí en la parte defensiva. Y no qué decir también la parte media, la de Osmar Molina, un experimentado del 12 de octubre que tiene ahí en el medio campo con Marcelo Paredes. Y un poquito más arriba, la de José Ariel Núñez, uno que mostró su capacidad, uno que mostró lo talento que es José Ariel Núñez el pasado domingo a la mañana. Por su pie tuvo que pasar los 3 goles, inclusive él tuvo que coronar el tercer tanto del cuadro itagüeño para que el 12 de octubre pudiese dejar el sábado domingo en cancha del 12 de octubre. Y lo mismo, como decíamos recientemente, la de arriba, la de Fabián Ovejero y la de Pablo Ceballos, experimentado, que tuvo que rodear a 3-4 adversarios para que le pueda quitar y ahí tener espacio libre a los otros compañeros para que pueda ingresar de hacer goles en el 12 de octubre. Pablo Ceballos, experimentado el 12 de octubre. Muchas quejas tuvimos de él, pero también favores que está haciendo al 12 de octubre de su experiencia de pisar balones, de pivotear, de rodear, de hacerse rodear de 3-4 adversarios para que le pueda quitar el balón y, como decíamos, de tener espacio a sus compañeros para que pueda definir. Este es, en el arco, la de Mauro Cardoso. Garantía del 12 de octubre. Garantía bajo los 3 palos el arquero Mauro Cardoso, el ipacariense, que está brillando en estos momentos en el 12 de octubre, que siempre ha brillado en el pórtico del 12 de octubre, ahora más lo está demostrando en este campeonato. Ya el 12 de octubre con este ya está entre los 8, pero a eso no le interesa. De los 8 tiene que entrar en el evento internacional. Evento internacional que en la parte económica es muy importante para una institución que tuvo miles de gastos al comienzo de este campeonato y al comienzo de esta pandemia. Ojalá que el 12 de octubre deje los 3 puntos o traiga los 3 puntos. Y en tanto Sudamérica hace tener
el retorno de Gustavo Velázquez. Ya le conocemos a Gustavo Velázquez, que también pasó por el 12 de octubre, y también la de Facundo Cobos. Celso Ayala, el nuevo director técnico del cuadro unicolor. Vamos a ver si con qué estrategia entra ante el 12 de octubre, a sabiendas que siempre hemos conocido a un Celso Ayala de maltratar a jugadores. De eso nosotros le conocemos, de maltratar y de llevar a calibajo a sus dirigidos. Esta vez está en Sudamérica y ojalá que también tenga ese parámetro de llevar a sus jugadores a la equivocación, porque como decíamos, es muy temperativo, muy temperamental de tener muy nervioso a sus jugadores. Ya vienen los equipos, ya viene tanto el 12 de octubre, ya viene tanto como el Sudamérica, para que esto arranque el instante, el compromiso entre Sudamérica y el 12 de octubre. Grupo BNSA, día a día contigo con el mejor servicio de la ciudad de Areguá. Grupo BNSA, Ferretería Palacio apoyando al 12, cosa y cosita, servicio de pago del prey, equipado en kilómetro 25 y medio, sucursal kilómetro 25, a 100 metros de la ruta número 2, cosas y cosita. Señores, vemos aquí que se están ya por ingresar, están por ingresar los equipos como de Sudamérica y 12 de octubre. Un 12 de octubre algo alternativo. Vamos a ver, ahí ya están ingresando con cada uno con su termito por lo del protocolo que se sigue con el COVID. Impresionante, señores. Impresionante hablando de los COVID. Uno no dimensiona lo que está pasando en Itagua, pero impresionante cada día que estamos teniendo. Así que, señores, es una de las ciudades que de a poquito va ganando terreno lo de COVID. Cuidémonos, señores. Tratemos de poder seguir siempre los protocolos, porque no queremos que después escuchar a parientes o conocidos de repente caer de esto, o no, tampoco quiero hablar mucho de eso ahora, pero que nos puede dejar, porque está cada vez más complicado. Decíamos que el invierno era más complicado, como lo está haciendo Europa de vuelta, pero también a nosotros con las temperaturas altas igual también se está teniendo mucha dificultad en eso, y a cuidarnos, muchachos, a seguir con los protocolos. Tenemos que hacerlo. Con eso convivimos hasta que venga la vacuna. Y ojo con la vacuna, 95% de efectividad, y ya se está tratando de ver qué resultados se está teniendo, porque hay otros de doctores, especialistas, no me viene en mente ahora, digamos Estados Unidos, que están dudando por ese 5% que está quedando, a ver qué puede ocurrir, qué consecuencias o secuela podría traer, porque la vacuna 100% es efectiva, pero la vacuna que se está aplicando, lo que hace Rusia, aún así los ingleses están diciendo de que el 5%, vamos a ver qué nos depara. Podemos saber en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, inclusive en 6 meses, qué puede haber, si es efectividad o trae secuelas, Adolfo. Así, mi compañero, por cierto, hoy estuvimos rastreando, googleando un poco. Hoy salió el primer viaje de vacuna de los Estados Unidos, pero ese 5% deja mucho que dudar, porque imagínate, ese 5 puede ser más que el propio 95 otra vez. Por eso dijo uno de los especialistas, inclusive estaba leyendo en Twitter, inclusive yo le di como la retuiteé y eso también. Pero bueno, esperemos, señores, que en algún momento, y nosotros aquí se nos dificulta, y aparentemente algunos dicen marzo, abril, pero eso solamente son para excepcionales, primeramente, y para nosotros podría ser entre octubre, noviembre, o puede ser antes, ¿verdad? Pero con esa razón tenemos que seguir con los protocolos, porque no tenemos que caer, señores, no tenemos que caer, tenemos que seguir una vida normal, pero cuidándonos muchísimo. Aquí, señores, todo listo, ya está ingresando, ya está Sudamérica. Ya está 12 de octubre, fecha número 10, por el torneo clausura. Grupo Itagua S.A. Materiales de construcción general, varilla, cemento, cal y ferretería en general, pintura, caño en general, kilómetro 32, compañía Viratud, celular 0994 4892 42, Grupo Itagua S.A. Estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. Vamos con los árbitros. Ahora tengo que decir, no sé si es 8 horas, pero con los árbitros. Miguel. Árbitro principal de este compromiso, Darwin López. Su línea 1, José Cueva. Línea 2, José Villagra. Cuarto árbitro, Gianlucas Juliadosa. VAR, Arnaldo Samaniego. Y asistente VAR, Ronnie
aquí no me tengo miedo de este VAR. Por eso, reiteramos el VAR. Arnaldo Samaniego, asistente VAR, Rodney Aquino. Yo no sé qué tenemos nosotros, que siempre Arnaldo Samaniego tiene que estar con nosotros. Si no está ahí en el césped, tiene que estar en el VAR. Increíble, che. Increíble lo que tiene la suerte el 12 de octubre. Y siempre hay ciertos inconvenientes con Arnaldo Samaniego. Cuando pita o cuando está en la parte técnica. Increíble, Adolfo. Así mismo, compañero, muy buen profesional, excelente cirujano. No, eso sí. Excelente cirujano Arnaldo Samaniego. Así mismo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y cuando ya te está teniendo el bisturí en la mano, cuidado. Adolfo. Aprovechando ya también la ocasión a nuestros fieles seguidores, un saludo especial ya también para nuestro amigo incondicional también, Rubén Luqueño, Rubén Torres, que está ahí sintonizando en la compañía Guayibite. No sé qué brujo tiene Luque, pero otra vez se salva increíble, señores. Pero vamos a ver, disculpe que le diga así, ¿verdad? Y disculpe Rubén también. Lo más saludable para Luque es irse al descenso, lastimosamente. Porque esa rosca maldita que lo tienen, lo van a seguir padeciendo. Y simplemente van a estar con aplicaciones. Y eso yo creo que ya tiene que terminar. Vamos a ver, señores, cronómetro que vamos. ¡Comenzó, compromiso! Sí, señores, los primeros segundos cuando la está por el sector derecho, pero ofensiva para el 12. Y ya Velázquez saca por un costado, va a ser la lateral en ofensiva para el globo itagüeño. LD evento de Pedro Alcide Chaparro en kilómetro 25, contacto al 081 70 11 60 y 082 78 95 89. Lo tiene Coronel, que habilitar para el capitán, lo tiene de Valle. Vamos a ver si puede venir el primer habilita rápido, pero ahora pudo. Hablamos de nuestro ofensivo, insiste de vuelta el balón para quien para nadie, mitad de terreno, recupera Omar, lo va a dejar para Coronel, lo tiene Coronel por derecha, cuidado que ya Trevillor recuperó de vuelta. Hablamos de Ferreira para el Sol de América. Novedades, Pacha Mercería va a ser regalo en general apoyando al 12. Quique Construcción de Trabajo, altura de la celular 0185 30 22 25. Y vamos a ver, ahora sí lo está teniendo mitad de terreno. Barro insiste de vuelta, otra vez más atrás para Central. Insiste de vuelta para Portillo. Portillo tiene que correr, lo tiene muy cerca. Y vamos a ver si va ahora con Cobo. Va a sacar el centro. A ver, 3/4 de cancha. Va a botar una vez, votó 2 veces. Lo deja a los pies de Mauro Cardoso, va a ser salida para el 12. Ferretería Villavo, artículo de ferretería en general. Jean Cristo Rey, 081 97 58 21. Bodega S.I. de Esteban González Guasuirá. Tornería Salina de Juan Salina, Avenida Marcial Samaniego, casi Luis Salinas. En el centro, ya recupera mitad de terreno el 12. Otra vez insiste, lo dejó de vuelta para Navarro. Vamos a ver, quería llevarse ahí. Hablamos de Ovejero. Ya queda a los pies del capitán. Insiste de vuelta, viene Villalba, saca por el sector izquierdo, de pecho, baja muy bien, cuidado, que quiere desprenderse, quiere avanzar, Viera, insiste Viera, habilita por derecha, puede venir al centro, no lo deja rematar, muchachos, viene el remate. Mauro Cardoso. La primera intervención de este disparo fuerte del jugador de Sudamérica, me estoy refiriendo desde la izquierda a derecha, el disparo fuerte de izquierda, y ahí está Mauro Cardoso tirándose para desviar el balón hacia el córner. Primera llegada del cuadro unicolor, me estoy refiriendo al número 11, Matías Pardo. Cuidado en el primer tiro de esquina del compromiso. Cae mal Cardoso. Creo que lleva la cara, el rostro por el césped. Vamos a ver, se está recuperando lentamente, casi sorprendido. Se tira y justo lo toma. Así que si hay tiro de esquina, primer tiro de esquina del compromiso. Vamos a ver después de caer el torneo. Está Noguera para el balón. Autoriza el juez, está por derecha. Vamos a ver después de caer el balón. Cuidado. Viene el centro. Rechaza Camarilla. Paredes insiste de vuelta. Otra vez recupera por derecha. De vuelta viene Noguera. Saca por línea de costado. Hablamos del volante del 12 de octubre. Va a ser lateral ofensiva para el Sol. Ese es el automotor de Sebastián Molina. Posada turística al Paraguay, Los Mariano, la ciudad de Piribe. Y contacto al 081 57 02 36 082 91 05 86. Gustavo Velázquez lo tiene a Noguera cerca. Vamos a ver dónde puede enviar el balón. El manual para Sol de América. Cuidado que están todos arriba. Está también Valdés, el mudo. Viene el centro. Mao saca como puede. Recupera el remate. Ahí queda Boyando y insiste. Cuidado que. Y de atrás de Coronel pensó que estuvo solo. Dubitativo Coronel. De atrás ingresó Esparza. Remate potente sobre el travesaño, Miguel. Así es, Matías Pardo, el que disparó de zurda, y ahí estaba
También Mauro Cardoso, atento, pero el balón ya se fue hacia arriba. Otra vez, el 12 de octubre se salvó. Ahí está, el número 34, Gabriel Esparza, el disparo fuerte que salió totalmente desviado. En la última jugada, el balonazo para la tirada de Mauro Cardoso, recibió el balonazo en la cara y por eso estaba reclamando el arquero del 12 de octubre. Claro, perfecto, cuidado que avanza de vuelta, ahora sí, viene el primero, vamos el 12, se le quedó a Trovejero, tenía por el remate, así señores, equivocación aquí, se apuró Vejero, Miguel. Así es, se apuró, pasó de la pelota, él estuvo más rápido que el balón y el balón se quedó hacia atrás, por eso no pudo aprovechar la oportunidad. Cuidado que avanza de vuelta, insiste Portillo, cuidado que quiere venir el remate, y otra vez Esparza, sorprende, cuidado señores. Se desvía ese balón. Cuidado, es la tercera que llega con posibilidad de gol en metro de 4 minutos, Miguel. Y bueno, está insistiendo sobre América. El disparo de Esparza que apenas desvió por Ramón Coronel y se fue al córner. Otra llegada del cuadro unicolor. Sí, señores. Hay otro tiro de esquina, la segunda. Para Sol de América por el sector derecho. Vamos a ver qué dice el árbitro principal. Sí, señores, autoriza el juez, novena de vuelta. Va a poner a acomodar el balón. Va a acomodar de vuelta, se va con todo. Los primeros minutos son de América. Cuidado, señores. Va a venir el tiro de esquina. Viene el centro. Corazón del área. Ganaron el segundo. Saca como puede Navarro. Y casi se complica de vuelta la central, Miguel. Así es, ahí estaba presto Gustavo Navarro. El cabezazo nuevamente tuvo que desviar el balón hacia el córner. Otra llegada en el centro del cuadro de Sol de América. Cuidado, señores, rápidamente más Adolfo. Doctor Manuel Román apoyando al 12 de octubre. Verdulería y frutería Julia Estela 1 y va pasito al mercado municipal J. Construcción de Jovino Amarilla. El tercer tiro de esquina. El tercer consecutivo para Sol de América. Ahora lo va a hacer Esparza. Está por izquierda. Viene el tiro de esquina. Primer poste. Y otra vez saca Coronel por línea de fondo. La cuarta consecutiva. Marquemos el tiempo de juego. Cooperativa de Pacara ilimitada y el tiempo de juego 5 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta es el electrodoméstico Pedro. Sí, señores, la fecha número 10, torneo clausura en el Gianni, es así en la cancha, ¿verdad? Luis Gianni. Sol de América y 12 de octubre empatan 5 goles. Ya en el comité de precio único para damas, caballero y niños. El lugar 08790-966. La quinta y los todos para Sol de América. En menos de 6 minutos, cuidado, Esparza en el centro abierto. Y otra vez por línea de fondo, señores. Era Ceballos. La sexta consecutiva para Sol de América. Cooperativa Cerro limitada, más de 40 años, ofreciendo calidad a la construcción. Oferta especiales del 7 al 12 de diciembre. Celular 081-90-1370. Vamos a ver otra vez la sexta. La tercera que va a ser por el sector izquierdo. Lo va a hacer el guardia de Esparza. Vamos a ver dónde puede caer el balón. Saquemos, muchachos. Hay que respirar. Viene el primer poste. Ganaron ahí. El segundo. Cuidado. Y lo sacó con lo justo Mateo. Y lo tiene Mau Molina, que saca por un costado. Quiere ingresar. No pudo recuperar de vuelta ahí. Incito Velázquez. Cuidado que va a venir el centro. Muy cerrado. De pecho. Ya sabe que muchacho viene. Y no pudo ser aquí. Nos salvamos de milagro, Miguel. Así es, salvada de milagro, ahí estaba justo el jugador del 12 de octubre, ya batido el arquero Mauro Cardoso, pero ahí está la presencia del central del 12 de octubre que tiene que estar tranquilamente para que se salvase el 12 de octubre de esta caída. Cuidado, señores, y vemos ahí que ganó la posición ahí. Primeramente hablamos del número 17, era Viera, que siempre está en el área. Vamos, ay, se cayó por el brazo. Espero que no, señores. Espero que no lo vean. Y ya reanuda el compromiso. Doctor Manuel Román apoyando al 12. Comercial LL Carnicería y Verdulería en kilómetro 25. Complejo de Cabaño y Bungalow Don Oscar, la ciudad de Encarnación. 8197-1121. Vemos que está Samaniego, espero de todo. Espero de todo de Samaniego. Césped Park, cancha sintética, financiación propia. Celular 091-41-98-44. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. J. Construcción de Jovino Amarilla. Vamos a ver, señores, el manual de vuelta en ofensiva. Va a ser para el 12 de octubre. De vuelta se va lentamente, seguro para hacer el manual. Hablamos de Víctor Ayala. Aluda, Termo y Anexo, Termo, Piqui, bordado empresarial y mucho más. 0171-266-583. Sí, señores, cuando quiere venir al centro, habilita por izquierda, por aquí baja Ceballos, no pudo. Otra vez recupera, quiere salir. Ya lo sacaron por un costado de la tercera ofensiva para el 12. Instituto Superior Doctor Ignacio Apane de la ciudad de Ipacaraí. Inscripciones abiertas para el año 2021. Reserva al 0994-788-280.
Vamos a ver dónde puede calvar a Víctor. De vuelta lo deja para Ceballos. Y de vuelta era Ovejero. Habilita para quien se desprende muy bien. No pudo llevarlo ahí. Ya recupera en su terreno Villalba. El grupo Itagua S.A. Materiales de Construcción en general. Varilla, cemento, cal y ferretería. Pintura en general. Kilómetro 32. Compañía Ibiratriz. 100 metros de la ruta número 2. 0994 48 92 42. Ahí viene el caño de Ceballos. Sale de uno de otro y acá queda. Me parece que hay que jugar rápido Ceballos. Sabemos que son talentosos. Pero tiene que desprenderte rápido del balón. Necesitamos aquí jugar, estar un poquito más con el balón. Lo perdemos rápidamente, Miguel. Así es, muy rápida la pérdida de balón que tiene el 12-2-3, especialmente la de Pablo Ceballos, que es muy de tener balón por su pie. Ya la está observando a su compañero, pero nunca tuvo que pasar y hasta tiene que perder el balón. Cuidado que dejaron botar. Está en el área, está bien, señores, remate. Me pareció aquí otra vez de la espalda de los centrales y de vuelta Nildo Viera tenía la posibilidad. Esto no hay que hacer, señores. Esto ni en escuela de fútbol te permiten hacer. Dejaron botar, Miguel. Y bueno, dejó botar el lateral izquierdo Víctor Ayala del jugador 12 de octubre. Ahí Viera, entrando solo, tuvo que disparar, pero el balón salió cruzando el arco de Mauro Cardoso. Es así, señores, los comentarios de Miguel Román presentado por La de los Juan Román. Sí, señor, cuando ya está saliendo Mauro, saca el centro, habilita por el sector izquierdo. Vamos a ver si intercepta y se sentaron ahí. Vamos a ver si va a ser para Ceballos, ganó la posición. Se le va a ir, se le fue nomás, dice el árbitro que va a ser salida para Sol de América. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí limitada y el tiempo de juego 10 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta el grupo Itagua S.A. Pedro. Sí, señores, fecha número del torneo clausura desde la cancha del unicolor, Sol de América y 12 de octubre empatan sin goles. Oswald Express envió a todo el país de la ciudad de Itagua, celular 091 14 88 35 y 092 71 38 69. Saca Navarro, mitad del terreno, quería recuperar, no pudo llevarse ahí. Hablamos del jugador del 12 de octubre, Noña, insiste de vuelta, cuidado que se desprende, va a Esparza por izquierda, vamos a ver si lo pueden inclinar, insiste de vuelta, Esparza sale de uno, otro, cuidado que va a venir el centro del piso. Increíble en el segundo poste, nadie estuvo, mucho menos llegó el de Sol de América. Gracias, muchas gracias. Otra vez nos salvamos, Miguel. Sí, señor, nos salvamos ahí. La entrada, la llegada de me estoy refiriendo al jugador del Sol de América, de Gustavo Velázquez. Solo ahí tuvo que estirarse y el balón se le perdió hacia la línea de meta. Otra llegada del cuadro de Sudamérica. No pudieron cerrar la defensa del 12 de octubre. Se quedaron estáticos mirando cómo el balón pasaba frente al arco de Mauro Cardoso. Número 7, tiro de esquina por derecha. Viene el centro, Sudamérica. No pudieron acomodarse. Sáquenlo, muchachos. Revienta otra vez el balón. Está en el área del 12 de octubre. Cuidado, señores. Quiere recuperarlo. Revienta. No quiso inconveniente. Ariel. El balón se va a perder por un costado. Va a ser lateral para Sudamérica en la quinta consecutiva. O sería la quinta posibilidad de gol que tiene Sudamérica en menos de 12 minutos, Miguel. Y así vamos a ver si hasta qué tiempo dura este aluvión del cuadro solense, porque el 12 de octubre lo está esperando, como decíamos recientemente que el 12 de octubre lo va a esperar para salir a contragolpe al cuadro solense. ¿Hasta qué punto vamos a esperar que sea el aluvión del cuadro unicolor? El comentario de Miguel Román es presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Insiste de vuelta, otra recupera, está ahí Villalba, lo deja de vuelta acomodado, quiere sacar el centro, vamos a ver dónde puede hacer. Insiste de vuelta por derecha, lo deja de vuelta para Velázquez, más atrás de vuelta para Villalba. Está tocando y tocando Sudamérica. Césped para cancha sintética, financiación propia, celular 081 41 9844. Cometín Colman y familia apoyando al 12, verdulería y frutería Julia hasta la 1 y 2, pasito al mercado municipal. Deja más atrás de vuelta, va a acomodar el balón, a ver dónde puede caer el Portillo. Lo deja para Escobar, otra vez para Villalba, está saliendo Sudamérica. Comercial LL, carnicería y verdulería, kilómetro 25. David Confecciones, celular 082 890 093. Vamos a ver, lo tiene Mauro Cardoso, lento, lo seguro. Aquí ahí se cayó el jugador del 12 de octubre de Navarro, aparentemente. Hace rato que se está tocando el costado. Momento interrumpido. Esperemos que pueda proseguir, porque su cara dice que siente mucho dolor, Miguel. Y bueno, lo estamos observando a Gustavo Navarro, ya asistido por la sanidad del 12 de octubre. Tras la última jugada, recibió un golpe al costado, un poquito arriba de la cadera, digamos de esa forma, Gustavo Navarro, uno de los centrales del 12 de octubre. Vamos a ver si es que se recupera bien, porque es una seguridad del 12 de octubre. Ya se prepara
un alternativo del 12 de octubre si es que no se recupera Gustavo Navarro. Ojalá que tengamos esa recuperación inmediata y tengamos ya nuevamente la seguridad ahí en la defensa del cuadro itagüeño. Sigue tendido en el piso, atendido por la sanidad del cuadro itagüeño. Perfecto, señores, momento interrumpido. Ahí, señores, lo van a sacar en camillas. Me parece que ya no vuelve. Esperemos que no sea tan tempranero este cambio, algo obligado. Vamos a ver, o podría ser por precaución también, vamos a ver. Momento interrumpido en el compromiso, Adolfo. Cooperativa Cerro Will Limitada, más de 40 años ofreciendo calidad a la construcción de oferta por todo el mes de diciembre. Celular 081 370. Señores, vamos a ver. Ahora va a ser. Ahora ya no va a ser. Está la suelta neutral del pique, Miguel, pero que es para el que es favorecido. Ya no es más eso que me tiré a tu frente y yo tengo que rematar, ¿es así? Y bueno, y así es el nuevo reglamento de la FIFA, que cuando pierde un atacante, el bote es para aquel equipo que perdió y bueno, tiene que hacer su salida correspondiente. Perfecto, señores, sigue de vuelta, cuidado que perdimos rápido de vuelta, lo tiene ahí con el número 3, Noguera, avanza, cuidado que viene Esparza. Ya lo cruza Molina, el balón en ofensiva lateral para Sol de América. Gol y balón oficial de 021 296 21. Rodolfo Duarte, concejal 2021 para la ciudad de Itagua. Rodolfo Duarte. Si de vuelta no pudo Molina, le queda de vuelta y para el número 5. Avanza Cobo, vamos a ver Cobo lo presiona Molina, quiere hacer ahí el caño, no pudo. Recupera de vuelta, saca muy bien Ariel Núñez. Avanza hacia la diagonal, vamos a ver si se desprende rápido ahí. Quedó de vuelta ya, se acomodaron, se ordenaron los centrales de Sol de América. Doctor Manuel Román apoyando el 12 de octubre. Lavadero Juan Román, Genaro Rodríguez, Casi, Virgen del Rosario, Dona Bella, Cofer, Gaspar Rodríguez, Francisquina, Carmen de Peña. Cuidado que tras Travilla hubo falta que no hace seguir el árbitro, siendo que tiene a su favor Sol de América, pero va a ser retrotraer la jugada. Hubo falta sobre el número 11 de Sol de América, es Matías Pardo, va a ser salida para Sol de América. Cooperativa Vipacarina invitado al servicio de la gente y el tiempo de juego 15 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Torres, representación de Pedro. De la fecha número 10 del torneo clausura, Sol de América y 12 de octubre empatan sin goles. Al lugar termo y anexo, termo, piqui, bordado empresarial y mucho más. Gracias, muchas gracias. Qué mal le remató Diego Valdés, la media luna. Tenía un remate ahí sólido, le dio por abajo al balón, se eleva, se salvó aquí, 12 de octubre, Miguel. Y bueno, otra llegada del cuadro solense en los pies del Mudo Valdés, el disparo que salió arriba del arco de Mauro Cardoso. Completamos, Adolfo. Al lugar termo y anexo, termo, piqui, bordado empresarial y mucho más. 071 266 583. Y otra vez. Miguel, no sé si cronometramos, no tenemos ni 20 ni 30 segundos el balón, Miguel, increíble. Y es rápida la pérdida de balón que tiene el 12 de octubre. Es tal vez por el campo de juego que está mojado, pero solamente para el 12, porque la gente de Sol de América recupera rápida, hace su jugada correspondiente, pero el 12 de octubre lo está perdiendo muy rápido los balones que tiene a su favor. Vamos a ver también si ya retornó Gustavo Navarro en la central del 12 de octubre. Totalmente, allá se lo vemos que ya volvió, se completa con el 11. El 12 de octubre, así que tranquilo, ya está de vuelta Navarro con la seguridad en la defensa. Al lugar termo de anexo, termo, piqui, bordado empresarial y mucho más. Celular 0971 266 583. Le hace Victoria ya Manuel, eleva al centro, quería llevarse para Ceballos, muy bien para quien, insiste de vuelta, gana Ovejero, habilita de vuelta por izquierda para Ceballos, que baja muy bien, se le va ahí el balón, se va a desprender, lo marcan entre dos, lo sacan perfectamente, ahí sí señores, va a ser lateral en su terreno para Sol. Apoyando esta transmisión, SRC Electrodomésticos, Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario, RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua, Alianza Seguro y Reaseguros. Sí señores, cuando el balón está saliendo del fondo de Sol de América, insiste de vuelta Pardo, quería ganarlo Valdés, va a botar de vuelta, Pardo ya quiere recuperar en su terreno, insiste de vuelta, me parece que Ferreira quería llevarse, totalmente llevaron ahí, me parece que la peor parte lo lleva el del 12 de octubre, vamos a ver, se toma ahí sentido, vamos a ver qué ocurre,
Ahí se queda también Noguera. Momento interrumpido en el compromiso. Ferretería Palacios apoyando al 12 de octubre. Grupo Itagua S.A. Materiales de Construcción General, varilla, cemento, cal y ferretería, pintura, cañón general, kilómetro 32, compañía Ibratui, 0994 48 92 42. Nalga con nalga, como la música que dice pechito con pechito. Ahora nalga con nalga, Miguel. Y bueno, es cintura con cintura lo que cintura con cintura con cintura. Lo que recibió el jugador Víctor Ayala con el jugador también de Sudamérica, me estoy refiriendo con Gustavo Noguera. Claro que sí, ya se está recuperando de vuelta, revienta, saque como puede Portillo. El central Sudamérica quiere recuperarlo, Viera. No pudo, lo tiene Esparza. Cuidado que queda bollando de vuelta el balón. No podemos sacarlo. Hiciste de vuelta otra vez Esparza. Habilita de vuelta por Ferreira. Aparentemente va a venir al centro. Cuidado, era que el capitán Velázquez insiste de vuelta. Está por derecha, quiere venir al centro. Vamos a ver quién lo puede interceptar. Van a sacarlo muy bien Molina. Ya revienta Ayala. Instituto Superior Doctor Ignacio Panela, Ciudad de Ipacaraí, reserva al 0994788280 para inscripciones abiertas para el año 2021. Insiste de vuelta, no pasó nada. Y otra vez Ceballos que protesta ahí queriendo que se le cobre. Ahí está Esparza, jugador rápido, pero ya recupera, insiste de vuelta. Otra vez le queda para Sol de América. Cuidado, señores. Parece que Sol de América tiene más jugadores en la cancha, Miguel. Y bueno, en esto teníamos que llegarnos un puntazo del jugador 12 de octubre que apenas lo roza al jugador de Sudamérica, se cae. Ahí está justo el árbitro, el señor López, para pitar un tiro libre que, vamos a ver, acarrea un peligro para el 12 de octubre, para la portería de Mauro Cardoso. Él lo está diciendo el jugador Omar Molina, que apenas lo punteó, se cae, y ahí está el árbitro Delis López para pitar el tiro libre para el cuadro de Sudamérica. A ver, señores, los pisa, pero los dos llegaron al balón. Vamos a ver ahí Puntín y los pisa. Esperemos que el VAR no le quiera revisar, ¿verdad? Esperemos que no, porque cualquier tontería que el VAR, cuando se le antoja, cuando se le placa, le llama al árbitro. Pero cuando no, como la jugada de Roque, porque es Roque Santa Cruz, no se le saca la roja, pero sí a otros jugadores juveniles como el de River. Así de fácil nomás, señores. Cuando no tenés etiqueta, te vas afuera rápidamente. Hay tiro libre, señores, casi en la entrada del área grande. Está hacia el sector derecho, lo tiene Valdés. Vamos a ver, va a autorizar el gol de compromiso. Cuidado, muchachos. Vamos a ver, se dilata, señores. Vamos a ver un poquito más, solamente un pasito. Vamos a ver qué ocurre. Ahora sí va a autorizar el juez. Está Valdés para acomodarse de derecha. Vamos a ver qué puede ocurrir de pelota parada. Autorizó el juez de compromiso. Viene el remate. Mauro, por un costado, Miguel. Tiro libre de Ludo Valdés, parte izquierda del palo de Mauro Cardoso. La estirada, lo sencillo, tuvo que tirar el balón hacia al costado y el otro córner para el cuadro de Sudamérica. Arrancamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Novedad Despacha. 21 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaraí Limitada, Pedro. Cuidado que está Viera, ingresó, lo sacaron, dejaron de vuelta. Vamos a que el Coronel está en el área. Ay, señores, viene el remate. Y otra vez sobre el travesaño, Pardo y Balaron entre tres la jugada por izquierda. No podemos sacar bien. Y bueno, no se pudo quitar el balón ahí del área del 12 de octubre. Ahí estaba bollando para Matías Pardo el disparo fuerte que salió totalmente desviado hacia la grada para la llegada de Sudamérica. Insiste Sudamérica y el 12 de octubre lo está esperando. Vamos a ver si es que llega el 12 de octubre contra López. Nuevamente creo que siente esa molestia, siente ese dolor el jugador del 12 de octubre, Gustavo Navarro, y se prepara ya rápidamente Walter Bogado para el 12 de octubre. Creo que rápidamente va a hacer su primer cambio en este primer tiempo del cuadro itagüeño. Pero Alcide. Perfecto, fecha número 10, torneo clausura, Sudamérica y 12 de octubre, empatan sin goles. Así que, señores, va de vuelta en camilla, sale, ya no da Navarro. Esperemos que simplemente sea un golpe fuerte y no tengamos que tenerlo afuera por un tiempito, porque se viene, digamos, partido más que importante para el 12 también, y puede ser también ahí para el... Hay cuarto de final, no hay octavo, era solo cuarto de final. Cuarto de final. Perfecto, señor, estamos con la información. Información presentada por Lavadero Juan Román. Primer hombre de relevo, Miguel. Sí, señor, ingresa con la 19 Walter Bogado y se retira lesionado con la 3 Gustavo Navarro. Primera modificación en el 12 de octubre.
Con esto, ¿qué quiere ordenar Pedro Saravia? Y bueno, ordenar su misma defensa, el ingreso de Bogado, hombre por hombre, de complementar nuevamente su línea de 4, porque Walter Bogado también es una defensa para el 12 de octubre. Perfecto, señores, el balón se va por un costado, va a ser lateral ofensiva para Sol de América. Vamos a ver ahí Pedro Saravia, claro que sí, Pedrito, sí señor, tocayo. Acá primero fue que tocó el balón el jugador de Sol de América, no lo cobra, ahí está, acomodó Viera, después Paredes, pero eso no lo vio el árbitro, no lo vio el árbitro. Vamos a ver el lateral muy cerca del banderín izquierdo, cuidado, está en el área, ay, 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 señores, reventó César Benítez, insiste de vuelta el segundo balón otra vez, revienta Molina, lo queda para Diego, insiste de vuelta para Pardo, ya recupera, saca como puede, están en ofensiva, ganaron la posición, y con lo justo me pareció que Gamarra saca por línea de fondo, Miguel. Sí, con lo justo estaba ahí el defensor del 12 de octubre para que pueda desviar hacia el córner nuevamente la arremetida de los jugadores solenses. Es muy estático la defensa del 12 de octubre. Ahí estaba mirando el número 14 Mateo Gamarra para que pueda desviar hacia el córner. El número 8, tiro de esquina para Sol de América. Todos para Sol de América. Cuidado, señores. Esta Esparza viene al centro. Primer poste. Y otro tiro de esquina que saque Pablito Ceballos. Es el número 9 del FOM. Y rápidamente, Pedro, se cobró la primera víctima, el torrencial lluvia, bebé de 3 meses muere ahogado en charco de agua. Dice, un bebé de apenas 3 meses y 29 días de edad falleció este domingo en la zona de Painú tras caer de su cama un charco de agua acumulada en la precaria casa en la que vivía debido a la torrencial lluvia registrada esta mañana. Qué difícil, señores. Imagínense otra vez. Niño. Viene el tiro de esquina. Lo ganaron ahí. Saquen los revientes, muchachos. Ay, ay, ay. Tenía que haberlo reventado. No querer hacer el pase. Insiste el testazo. Y otra vez puede venir la contra. Vamos, Ariel. Vamos, Ariel. Vamos, Ariel. Vamos, Ariel. Vamos, Ariel. Vamos, Ariel. Acomódese. Insiste. Y ya se agruparon todos aquí. ¿Por qué ahí cuando ya lo tenía cerca ahí Ovejero que podía desprenderse? Le estaba indicando Ovejero, pasame el balón enfrente para rematarlo, Miguel. ¿Sí? No lo quieren hacer. Sí, señor, lo estaba indicando para el balón, para filtrar hacia el frente a Ovejero para que tenga más oportunidad. Pero Ariel quería definir, quería dar la vuelta. Y bueno, ya era tarde el filtro de balón que le hizo a Javier Ovejero, que tuvo que esforzarse para hacer un lateral hacia el costado del córner. Perfecto, ahí lateral muy cerca al banderín derecho para esos 12 de octubre. Lo viene Coronel, cuidado que ahí nadie estuvo atento a esa jugada. Podría haberse pellizcado a ver si venía el primero, Miguel. Y bueno, ahí tenía que estar frente a algunos jugadores del 12 de octubre, pero lo estamos diciendo, muy parsionosos los jugadores del 12 de octubre a la hora de definir, de entrar en el área del cuadro de Sol de América. Sí, señores, claro que sí, los comentarios de Miguel son presentados por Tortería Salina de Juan Salinas. Sí, señores, tenemos tiempo, Adolfo. Cooperativa Ipacará ilimitada y el tiempo de juego, 26 minutos en la primera etapa y el marcador que lo presenta Torres Representaciones, Pedro. Desde la fecha, o sería fecha número 10, torneo clausura, desde Villaliza, Sol de América y 12 de octubre, empatan sin goles. Mesa Costa Asociado, estudio contable apoyando la campaña del 12, Mesa Costa Asociado. Cayó un jugador del 12 de octubre, vamos a ver con duro, cuidado que viene el remate por el brazo, insiste de vuelta, recupera Molina, se le fue por el brazo. Extendiste, Molina, por Dios, te vio el árbitro. Aquí hay tiro libre, sector derecho, para Sol de América. Vamos a ver, y el bracito que extendió Molinas, vamos a ver si fue así, o como se dice ahora que se usan tantos términos técnicos que a veces a uno ya le confunde. Para mí es algo lícito, Miguel. Y bueno, entre el brazo y el hombro lo pegó el balón, pero el árbitro hace rato tenía que parar la jugada tras la caída de un jugador del 12 de octubre en la parte ofensiva, pero siguió a López y tuvo que parar con la mano de Osmar Molina. Perfecto, señores, claro que sí, cuando hay tiro libre por derecha, casi vamos a ver inclinado, como algunos dicen, oblicuo, ¿verdad? Así que hay tiro libre para Sol de América, vamos a ver casi 25, 27 metros. A ver qué puede ocurrir de pelota parada. Está Noguera, que le puede dar de derecha. Le quiere dar, vamos a ver, está también ahí. Es Esparza, sí señores, de zurda. Cuidado, cuidado que viene.
Se desprendió ahí Noguera, le queda para Esparza, viene el remate. El balón frente al pórtico, se termina en la línea de fondo. Va a ser salida, saque de meta para 12. Yare Comité, precio único para dama, caballero y niño. 09837909966. Mesa Costa Asociado de Estudio Contable apoyando la campaña del 12. Mesa Costa Asociado. Y si llegaba a tocarle de lleno Valdés, podría haber sido el primero, Miguel. Y bueno, lo engañó el central del 12 de octubre, me estoy refiriendo a Ramón Coronel. Ramón Coronel intentó de cabecear y ahí lo engañó al jugador de Sudamérica, por eso ya dejó de pasar el balón y pasó frente al arco de Mauro Cardoso. Perfecto, señores, los comentarios de Miguel son presentados por SRC Electrodoméstico. Cuando el balón se pierde por un costado lateral para el 12. Pizzería El Rey, pedido al 0991-512571J. Construcción de Covino Amarilla, Verdulería y Frutería Julia Estela 1 y 2, a pasito del mercado municipal. Es así, señores, cuando el balón lo tiene Coronel, vamos a ver el al centro. Ahí está Ceballos, no pudo, ya rechaza Portillo. Dejan ir por un costado, sí, señor. Va a ser el manual para el 12. Pizzería Marlene frente mismo al mercado municipal. Pizzería Marlene Delivery los días jueves, viernes, sábado y domingo. Te aguarda ahí frente mismo al mercado municipal. Es así, señores, cuando el manual lo tiene de vuelta Coronel, vamos a ver dónde puede caer. Lo tiene Ovejero, viene al centro, no pudo ganar, insiste de vuelta, lo va a dejar ahí muy bien para Paredes, insiste de vuelta por aquí para nadie. Para nadie, ya tiene el central de Sudamérica que quedó en el brazo, no lo cobraron, tenía que haber sido porque al caer tocó el balón con el brazo, Miguel. Y bueno, tenía que cobrar, pero se hace el caso omiso del árbitro, tal vez. Si fuese el 12 de octubre lo hubiera cobrado ya hace rato, pero era jugador de Sudamérica y pasó del desentendido el señor Lenny López. Cuidado que avanza, se desprende Pardo, habilita por aquí para Velázquez, puede venir al centro, está ahí, señores, no lo pueden cubrir, más atrás de vuelta, puede venir el centro, vamos a ver de Villalba, está Villalba en el centro, segundo poste, no pudieron acomodarse nunca, Diego Valdés. El de Sudamérica, el balón se pierde por línea de fondo. Va a ser salida, saque de meta para el 12. Arrancamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Lavadero Juan Román. 30 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Torres Representaciones, Pedro. Fecha número 10 del torneo clausura. Sudamérica el 12 de octubre empatan sin goles. Grupo Itagua S.A. Materiales de construcción en general, varilla, cemento, cal y ferretería, pintura en general. Kilómetro 32, compañía y celular 0994-489242. Grupo Itagua S.A. A ver, Chito Ayala, ¿quién le tienen los bancos? Estamos con la información. Información presentada por SRC Electrodoméstico. La banca de suplencia de Sudamérica. 1 para Luis Franco, 14 para Iván Casal, 30 para Juan Cáceres, 15 para Tomás Rojas, 32 para Santiago Úbeda, 26 para César Villagra y 7 para Jorge Benítez. Aquí hubo falta, me parece que se toca al 12, primero el rostro, después el pie. Vamos a ver qué ocurrió. Pero llegaron los dos puntos. Vamos. Primero el rostro, después el pie. El jugador del 12 de octubre. Vamos a ver qué ocurrió aquí. Momento interrumpido, Adolfo. Pedro, Miguel, permitime saludarle a todos los grandes amigos del Club 30 de agosto, el último campeón vigente de la categoría Ascenso, que dicho sea de paso está trabajando arduamente por la mejora de su predio. Y no solamente se queda el 30 de agosto en hermosear su campo de juego, su gramado, sino acaba de completar 2 pesos pesados para el año 2021. Se trata del goleador Pablo Moreno, campeón con Itagüeño, defenderá la seguridad del kilómetro 25, y de un jugador clase A, José Pereira, ex Oventense, defenderá los colores del glorioso Zuliana del kilómetro 25 para la temporada 2021. Vamos a ver, señor, que un saludo, un apretón de manos para ellos también. Aquí la primera equivocación grande del árbitro a favor del 12, porque la falta, la patada que dio Ovejero al de Sudamérica, esperemos que no trabaje el VAR, porque si es así puede ser amonestado, porque llegó a destiempo Ovejero. Pero muchísimas gracias, árbitro Miguel. Sí, señor. El segundo intervención que vio fue la infracción que le hicieron a Ovejero. Señora, así que aquí se equivocó grande el árbitro, insiste de vuelta, avanza de vuelta, lo tiene Sudamérica, está saliendo, ahora sí aprovechemos, vamos, Molina, habilítelo, viene el centro por el sector izquierdo, lo van a tener de vuelta ahí, para quién, para Ariel, va a venir el remate ahora del piso, con seguridad, el portero Escobar. Lavadero Juan Román, Genaro Rodríguez, casi Virgen del Rosario, Dona Villa Cofe, Gaspar de Francia, esquina Carmen de Peña, Taller, la Merced Mecánica en general, kilómetro 21 y medio, Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Mocayate del Sur. Insiste de vuelta, avanza, se desprende por derecha, quiere llevarse aquí el puntín de Gamarra, ya está jugando rápido el manual para solo. Quique Construcción de Trabajo de Altura, celular 0185-30-2225. Vamos a ver para dónde, para quién cambia el capitán.
lo va a tener cerca también, tiene que retroceder, va a jugar para Villalba, lo deja de vuelta ahí, Portillo, salida para Sol. Saludo especial también para Miguel Pereira, gran colaborador muy cercano también, hablando dirigencialmente del Club 30 de Agosto, la República de Moyuya, ahora Pedro Miguel. Bueno, un cordial saludo, así que muchas gracias, muchísimas gracias. Un cordial saludo para ellos por la deferencia. Ahora cobra de vuelta y falta tiro libre para 12 de octubre. Por cierto, Pedro, incursionando un poquito también del club, saludo especial también para los grandes amigos del Club Libertad Pochero. Libertad Pochero, 30 de agosto, siempre fuimos muy bien recibidos por esa gente hermosa que siempre lo caracteriza, Pedro. Y usted sabe cuando hay gente que conoce cómo trabaja los periodistas, ¿verdad? O el trabajo del periodista y se lo respeta, yo creo que hay chapó, hay que agradecerle a ellos. Hay nomás ciertas gentes que no quieren supuestamente tenernos o ciertas cosas a veces de repente cuando nosotros lo estamos diciendo o los criticamos y no les gusta. Pero tiene que acostumbrarse. Viene el centro, segundo poste, cuidado por aquí para nadie, ya está recuperando Sol de América, se lo fue por un costado lateral para el Unicolor, así que hay alguna gente que le criticas y se molesta, y esa clase de gente creo que no tiene que estar en el fútbol, porque eso daña el fútbol, Pero sí a la gente que vos le criticas y después te vuelve a hablar, le llamás, le hace la nota, te habla con mucho gusto, sabe que nosotros, ese es nuestro trabajo, para eso estamos, y cada uno tiene que hacer su rol. Imagínate, Pedro y audiencia, Miguel, el predio del Club 30 de agosto, la ubicación que tiene, mínimamente el 30 se merece estar en un sitial mejor. Yo creo que en algún momento tienen que ser corajudos los dirigentes y tratar de remodelar esa hermosa cancha, porque está a pasos. Imagínense, ruta número 2 internacional, y tienen que explotarlo, señores. Ahora, ¿qué quieren los equipos? Necesitan facilidad para jugar al fútbol, y cualquiera va a venir a jugarte ahí si vos tenés unas instalaciones acordes a lo que es de primera del fútbol paraguayo. Así que yo creo que ese es un lugar privilegiado, Miguel. Así es, le viene bien esta lluvia también a la gente del 30 de agosto. En el empastado que de a poco va cubriendo sus gramados correspondientes, el 30 de agosto de a poco se va luciendo de verde el campo de juego del Club 30 de agosto. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacaraí Ilimitada al servicio de la gente. Y el tiempo de juego, 35 minutos en la primera etapa. Y el marcador que lo presentaba Sanatorio San Sebastián, líder en el servicio hospitalario. Aquí, señores, finaliza Sol de América y 12 de octubre empatan 5 goles por la fecha número 10. Espero que ese refrán pueda ocurrir aquí, ¿verdad? Pero después de este avance le voy a decir, cuidado que va de vuelta Sol de América, lo tiene Paro por izquierda, insiste Paro, va se desprende, va a querer sacar el centro, sacó el centro, ay, señores, aquí el balón se va a perder por un costado lateral ofensiva para Sol de América. Señores, cuando nos la hacen, te la hacen. Ay, señores, ¿qué pasó aquí? Esperemos que no. Vamos a ver. Y esperemos que ese refrán sea así, Miguel, Si no la hace, te la hacen y puede hacer un golcito el 12 de octubre. Ojalá, vamos a ver si es que con este informe no están, bueno, sigue la jugada, ojalá que el 12 de octubre aproveche todo esto que erraron la gente de Sol de América, porque van muchos errores que está cometiendo la defensa del 12 y también la llegada de Sol de América no produce positividad. Cuidado, señor, está Ceballos. Me pareció que llegó con la mano. Está Ceballos. Cuidado que viene al centro. Van a reventar. Saca como puede. Portillo de Villalba. Insiste Esparza. Queda de vuelta para Paredes. Lo tiene de vuelta Molina. Insiste Paredes. Habilita el otro sector por izquierda. ¿Para quién? Para nadie. Insiste. Lo dejó con todo. Con todo. Pero siga, dice el árbitro Adolfo. Aluga Termo y Anexo Termo Vicky. Bordado empresarial y mucho más. 0971-266-583. Alianza Seguro y Resuelto. Kilómetro 30 Itaguato. Representaciones. Lo tiene Ferreira, insiste de vuelta, lo deja más atrás, habilita de vuelta para quién, para el capitán, insiste Sol de América, va con todas en la diagonal, viene el centro para quien, ya rechaza Benítez, cuidado que va a recuperar de vuelta, ya está saliendo el 12. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario, RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua, Cooperativa Ipacaraí Ilimitada al servicio de la gente. Cuidado que está Esparza de vuelta, viene el centro muy cerrado, saca Benítez, el pecho de Coronel, insiste, revienta. Vamos a ver si va a llegar Pablo Ceballos.
El balón de vuelta no pudo, ya recupera, avance de vuelta, lo vemos a Pardo, insiste de vuelta, otra vez se desprende, Esparza va con todo, Noguera, recupera Noguera, avanza, vamos a ver, se desprende, insiste de vuelta, era el número 6, Edgar Ferreira, insiste Ferreira, siga, dice el árbitro. Ferretería Palacio apoyando al 12 de octubre, Novedad Despacho Mercería Bazar Regalo apoyando al 12. Está de vuelta Ovejero, se vaya, ya espera que el balón le llegue a los pies, él tiene que buscar el balón. Me parece que ese es lo que tiene que hacer aquí. Pero bueno, insiste, cuidado. De pecho, sáquenlo, muchachos. ¡Ay, ay, ay! No pudo acomodarse nunca para sacar ese remate potente. Era Viera. Otra llegada de Sol de América, Miguel. Y bueno, se acomodó Viera mientras que va a ejecutar. Ya se la amontonaron los jugadores del 12 de octubre. Y bueno, un tirito para Mauro Caruso que le tuvo que atacar. Y lo de Ceballos nunca va a llegar al balón, pero el balón quiere que a él se le llegue. Son jugadores que no sabemos cuál es su aporte con respecto, porque prácticamente el 12 de octubre se está jugando con 10 hombres. Si tengase un jugador que tenga velocidad en vez de Ceballos, hace rato el 12 de octubre ya tenía tanto a su favor Pedro Alcide. Perfecto, claro que sí, en este momento no está reaccionando. Esperemos, vamos a ver si oxigenarse y a ver si el segundo tiempo pueda, por lo menos, le pedimos un cambio más que hace. Qué tremendo aquí, pero Dios le ventaja. Está de vuelta Ceballos, viene Ceballos, viniste Loma, Mariel, otra vez Ceballos. Esto es lo que necesitamos de Ceballos. Insiste de vuelta para Coronel, va a venir el centro, anime ese muchacho, viene el centro. ¡Qué centro! ¡Qué centro! Por Dios, lo hicieron todo bien. Y un centro en la nada, Miguel. Un tirito para Escobar. El centrito que hizo el jugador del 12 de octubre tuvo que parar tranquilamente en las manos del arquero Escobar del Sol de América. Insiste de vuelta, avanza. Ay, se le quedó atrás ahí. Quería Coronel, avanza de vuelta, recupera Sol de América, lo deja para quién, para Esparza, está Esparza por izquierda, quiere hacer su diagonal de vuelta. Otra vez insiste para quién, para el número 11, Pardo. Cuidado que encierra, ingresa. Largo, nunca pudo llegar. Hablamos del lateral de Sol de América. El balón se pierde por línea de fondo. Era el capitán Velázquez. Va a ser saque de meta para el 12 de octubre. Marcamos el tiempo de juego. Cooperativa y Pacara ilimitada al servicio de la gente. SRC Electrodoméstica Torre, representación de ahí. El tiempo de juego 40 minutos la primera etapa y el marcador que lo presenta Jean Cristo Rey Pedro. Sí, señores, desde Villaliza, fecha número 10, torneo clausura. Sol de América y 12 de octubre empatan sin goles. Aquí roza la mano, el brazo de Pardo y no lo ven los árbitros, mucho menos el asistente. No sé en dónde estaría acá de vuelta con la falta y con la mano. No sé qué tiene aquí. No están atentos aquí los asistentes, Miguel. Y vamos a ver, está recibiendo las indicaciones del VAR porque el centro del 12 del jugador rozó con la mano de Matías Pardo. Vamos a ver cuál es la determinación que está teniendo el señor López, porque está teniendo indicaciones. Nada nos pasa. Y bueno, vamos a ver, ahí está. Sí, señor. Yo pensé que era la otra jugada. Esto es algo que es trascendente. Imagínense, ¿para qué lo llaman? Y no la mano que tenía ahí Esparza extendido, se le va la mano. Claro que no va a ser para penal, pero por lo menos para un tiro libre era. Pero bueno, hay ciertas cosas que a veces no entiendo. O no sé si nos complicamos nosotros solos con algunas ciertas cosas técnicas. Gana la posición, amarra, viene el centro, viene el primero. Ganó ahí Portillo. Rechazó Adolfo. LD Evento de Pedro Alcide Chaparro, servicio del alquiler general, kilómetro 25, contacto al 081 70 11 66 082 78 95 89. LD Eventos. Ya entregamos de vuelta al tiempo, ahí estamos de contragolpe. Mirá, insiste de vuelta, avanza Viera y Paredes que entregó fácil, increíble, cuidado que va Viera, lo va a dejar de vuelta, me parece que es para Ferreira, viene el remate, con seguridad, segunda instancia lo tiene Mauro Cardoso. Levantelo Juan Román, General Rodríguez, casi dirigente del Rosario, Doctor Manuel Román apoyando al 12, Dona Bella con Jorge Gaspardo y Francia Esquina, Carmen de Peña, SR Automotores de Sebastián Molinas. Y Probo Noguera de fuera del área, ahí en la segunda instancia lo hace Mauro Cardoso. Salida para el 12. Cometín Colman y familia apoyando al 12. Bodega S.I. de Esteban González. Va a subir a Tornería Salina de Juan Salina. Avenida Marcial Samario, casi Luis Salinas.
insiste de vuelta otra vez, lo tiene Noguera, vamos a ver, lo va a tener muy cerca también a Valdés, la cara está pidiendo aquí, abajo de la línea, insiste de vuelta, Sol de América, avanza de frente, Ferreira habilita muy bien, cuidado que puede venir al centro por derecha, vamos a ver si puede desprenderse, viene el centro, saca los muchachos, y lo saca como puede, ahí esforzándose Coronel, insiste Ariel Núñez, el puntín lo ganaron, ahí va a ser el primer amonestado, vamos a ver, se toma ahí del pie derecho, izquierdo, vamos a ver, es José Ariel Núñez, y protesta aquí el volante de Sol de América, y lo toca, claro que sí, el pie de apoyo, el primer amonestado en el compromiso. Quique Construcciones, trabajo de alturas. Sí, señor, primer amonestado en el cuadro solense, el número 3, Gustavo Noguera. Claro que sí, cuando hay tiro libre mitad de terreno para el 12. Quique Construcciones, trabajo de altura, celular 085302225, J a Construcciones de Jovino María. Insiste bien el centro por izquierda, se le va a ir el balón, quiere recuperar, revienta, saca como puede, está Ovejero que puede ganar, para quién, para nadie, lo tiene Ariel Núñez, insiste de vuelta, ya pierde el balón, recupera Esparza. Cosas y cositas, servicio de pago, Spray equipado en kilómetro 25 y medio, sucursal kilómetro 25 a 100 metros de la ruta número 2, cosas y cositas. Cuidado, entregamos, ay, señores, saquen los muchachos, viene el remate. Complicidad con los centrales, el volante del 12 de octubre. Le dimos la posibilidad, Pardo, que podría haber sido el primero, Miguel. Y bueno, la complicidad de la defensa ahí está en el 12 de octubre. La regla no te dice para que quita a tu adversario, pero el jugador, el 12 de octubre, tuvo que hacer y ahí aprovechó el atacante solense el disparo que salió desviado, la estirada también de Mauro Cardoso para impedir que ese balón incrustase en el arco del 12 de octubre. Es así, señora, los comentarios de Miguel son presentados por un lavadero Juan Román. Insiste de vuelta, rechaza como para Navarro, va a quedar de vuelta para quien, para ahí, el que baja perfectamente, habilita para quien, revienta, saca como puede, hablamos de Villalba, insiste de vuelta, atrás quiere recuperar el 12, avanza Ariel Núñez, muy bien, vamos Ariel, lo deja para Ceballos, y se le fue de vuelta, otra vez se va. Ahí tiene que ponerle en el pie, muchachos, no lo están entendiendo. Otra vez está en ofensiva, lo tiene 12, vamos a ver qué hace Mateito, insiste de vuelta más atrás, puede venir al centro, lo tiene para Molina, Paredes, insiste Paredes, otra vez habilita, vamos a ver si viene el centro de Gamarra. El balón por línea de costado lateral en ofensiva para el 12. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacara Ilimitada. Tiempo cumplido, 45 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Golti Balón Oficiales. Es así, señores de Villaliza. Fecha número 10, torneo clausura. Santa América del 12 de octubre, empatan 5 goles. Saludo especial nuevamente para el futuro presidente del año 2022, para el amigo Rubén Torres. Que así como están las cosas, el año 2022 el Club General Díaz de Guayabito estaría inaugurando nada más y nada menos que la cabina para la prensa. Perfecto, muchas gracias. Es importante eso. ¿Qué pasó? Cobró posición fuera de juego. Y hablando de Rubén, ¿verdad? No, me acordé nomás de fútbol y cultura. En algún momento dice que va a enviar refrigerio porque era que se comprometió. El doctor Manuel, ¿qué habrá pasado? También el compromiso hay. Esperemos que antes que termine el año, ¿verdad? La ventaja que tenemos con el doctor Manuel Román es que le tenemos a su hermano muy de cerca. Me parece que ahí está la tranca. Ahí parece que está. ¿Hasta cuánto jugamos, Miguel? Hasta los 48. Adolfo. Dice que el doctor Manuel Román fue un volante ofensivo, muy bueno en su época, dice. Hasta ahora. Volantea bien. Y bueno, algo hay que tener, ¿verdad? No, por cierto, un saludo especial para él también, entendido en la materia. Por algo, doctor abogado. No, por algo. Por algo. ¿Qué pasó? Sigue jugando, muchacho. Vamos a ver. Saca Escobar. El balón en ofensiva lo tiene Molina. Revienta ahí. Hablamos de Gamarra. De vuelta. Otra vez lo tiene Ceballos. Ceballos, ¿qué quiere hacer? 1, 2, 3. Pum, salir jugando tranquilo, seguro. Pero aquí no se puede. Insiste de vuelta Noguera. Habilita para quién? Para Esparza. Está Esparza. Acá no lo pudo y puso el brazo. Me pareció que era Coronel. Otro amonestado, Miguel. Sí, señor. El primero del 12 de octubre. Se trata de Ramón Coronel, 31 del 12 de octubre. Vio la primera a Clínica Amarilla. Y miren, señores, que se desentendió del balón. Se fue al cuerpo. A la cara misma. Posibilidad
Lo tiene Sol de América, Adolfo. Mesa Costa Asociado Estudio Contable, apoyando la campaña del 12 Yare Comité, precio único para dama, caballero y niño, 01837-9966, Yare Comité. Ahí se vio la vivacidad de Esparza porque buscó el cuerpo de Coronel para esta infracción. Sí, señores, claro que sí, va a autorizar el juez, 30 metros frontal al pórtico de Moro Cardoso, está Noguera, está también Esparza, vamos a ver qué ocurre, lo va a dejar para Noguera viene al centro, con los puños, saca por línea de fondo, Mauro Cardoso, otro tiro de esquina para Sol de América. Este Esparza creo que era de Guaraní, ¿verdad? Pero y luego vino y se apagó. No, lo que pasa es que vino y se rompió la rodilla. Ah, o sea que tuvo sí, mucho tiempo. Ligamento. Y ahora, aún así, Sol de América lo trajo, lo contrató y lo estaba haciendo su terapia. Cuidado que viene el centro, le está sacando, va a terminar, tiene que terminar esto. Insiste de vuelta, otra posibilidad para Sol de América, tiene que terminar. Árbitro, le vas a dar ventaja a Sol de América. Cuidado, aquí está Noguera, viene el centro muy cerrado, con los puños, Mauro. Vamos a ver qué ocurrió. Hubo falta, momento interrumpido en el compromiso. Complejo de Cabaña y Bungalow Don Oscar en la ciudad de Encarnación, celular 081-971121. Cooperativa Cerro Muy Limitada, más de 40 años ofreciendo calidad a la construcción. Ofertas especiales por el mes de diciembre. Celular 0181-901370. Y aquí hubo falta sobre Mauro, pero señores, esto tiene que terminar el primer tiempo. A ver qué dice el árbitro. Se está recuperando Mauro Cardoso. Mesa Costa Asociado Estudio Contable, apoyando la campaña del 12 Yare Comité, precio único para dama, caballero y niño, 01837-9966. Ahí está. Vamos a ver Gamarrita que le dio un toquecito también a Noguera. Vamos a ver, señores, qué dice el árbitro principal. Final del primer tiempo. Señores, aquí ya estamos en el entretiempo, donde Sol de América 12 de octubre empatan sin goles. Desde Villa Elisa nos quedamos con el comentario intermedio de Miguel Román, que lo presenta. Lavadero Juan Román, Genaro Rodríguez, casi Virgil Rosario. Miguel. Según estos primeros 45 minutos en que demostró un poco más de superioridad, el cuadro solense insistió, buscó por todos los lados de llegar al tanto, pero muy bien parada la defensa del 12 de octubre, que bien parado ahí, perdió a uno de sus mejores defensores que tuvo el 12 de octubre, la ausencia ya retirada de lesión de Gustavo Navarro, pero estuvo ahí también Walter Murado. Insistió bastante el cuadro solense para llegar al tanto. 12 de octubre se defiende bastante bien. Vamos a ver en esta segunda etapa si qué depara el 12 de octubre de rever esta parte ofensiva que tiene Sol de América, de ir con todo al 12 de octubre, de buscar el tanto, porque decíamos, fue superioridad del cuadro solense en estos primeros 45 minutos. El 12 de octubre se defendió bastante bien. Poca la llegada, a luces apagadas a veces llega el cuadro del 12 de octubre en la parte ofensiva. La de Paulo Ceballos deja mucho que desear. Busca, en vez de buscar balones, el balón tiene que buscar los pies, y eso no es trabajo de un jugador. Pero tal vez el cuerpo técnico lo está teniendo para algo, o la dirigencia le está teniendo para algo ahí a Pablo Ceballos. Es como si fuera que el 12 de octubre está jugando con uno menos. Pero ojalá ya a la vuelta del segundo tiempo se dé el revés de 12 de octubre que está teniendo. Más se está defendiendo el cuadro solense. Sol de América se va con todo, y bueno, ojalá que el 12 de octubre ya busque su gol de apertura en esta segunda etapa. Cabe destacar que en esta primera etapa Ramón Coronel vio la primera tarjeta amarilla en el 12 de octubre, y también la de Gustavo Noguera de Sol de América fueron los amonestados en esta primera etapa, ambos para Sol de América y también del 12 de octubre. Así es, audiencia, se fue los primeros 45 minutos con el resultado parcial de 0-0 para Sol de América y 12 de octubre. Es cierto, no encontró el mejor fútbol el conjunto itahueño, ahora esperemos que mejore ya, porque prácticamente los primeros 30 minutos solamente existió un equipo, que fue el equipo unicolor, el equipo de Sol de América, que por suerte también no aprovecharon las ocasiones que se le presentó durante los primeros 45 minutos. Pero un resultado tampoco que
que dejan mal al 12 de octubre, ¿verdad? Pero bien se sabe que el equipo itagüeño en la fecha está ilusionando a todo el pueblo itagüeño de poder marcar nuevamente un rico historial dentro del sitial itagüeño, como es el 12 de octubre, que ya se caracterizó ya en su momento dado siendo equipo internacional en aquel entonces en el año 2002, siendo equipo de la Copa Libertadores de América. Nosotros vamos a estar descansando por un momento para venir a hacer control de la transmisión de la segunda etapa. El 12 de octubre serán quienes cantan tu olvides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos clamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu corrección, tu gallardía te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Y vinil, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos clamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 tíos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Y vinil, los del 12 de octubre serán quienes cantan tu olvides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos clamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu corrección, tu gallardía te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Y vinil, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor al deporte del fútbol que aquí hacen juntos clamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía te darán glorias que en el deporte tú ganarás.
deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tu olvides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pecho. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu conexión, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pecho. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu conexión, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Deportista y viril, los del 12 de octubre
octubre serán quienes cantan tus líderes así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pecho. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Deportista y vinil, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vides así a tu pueblo querido Itagua. La canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos flamear tu pendón. 12 de octubre, mi club querido, adelante en la cancha tú estarás. Tu colección, tu gallardía, te darán glorias que en el deporte tú ganarás. 12 de octubre, mi club querido, tus 11 bríos, allá ya están. Los que en la lucha para tu historia llena de gloria, nuevos triunfos te brindarán. Estamos de vuelta para la etapa complementaria, ya están los protagonistas en el campo de juego. Vamos a ver, aguardamos aparentemente viendo otro cambio en el 12 de octubre, ni vamos a estar con Miguelito con eso. Así que señores, por lo menos mansa en este momento fue la lluvia, pero se venía con todo, me parecía que iba a caerse todo el tiempo, pero bueno, aquí ya están los protagonistas en el campo de juego. Esto ya da abierto como para que se inicie la etapa complementaria. Vamos a ver qué dice Pedro Saravia o qué modificó, qué quiere en este segundo tiempo. Esperemos podemos aprovecharlo. Sí, señores, se viene el segundo tiempo. Relata Pedro Alcides. Otra vez, ¿qué pasó, árbitro? Ahora sí, señores. Sí, señores, vuelven a tocar. Aquí ya empezó el segundo tiempo. Estamos con la información. Información presentada por Aluga Terto y Anderson. Segundo hombre de relevo en el 12 de octubre, Miguel. Sí, señor, segunda modificación en el cuadro del 12 de octubre. Ingresa con la 7 Junior Marabel y se retiró con la 9 Fabián Ovejero. Retiramos 7 para Junior Marabel dentro del campo de juego y se retiró con la 9 Fabián Ovejero. Aquí, señores, se iba con todo, se le perdió, se le cerró la línea, cruzó, se le fue el balón, va a ser salida, saque de meta para Soldamérica. Hacía un trabajo importante Ovejero, no le llegaba balones, pero con esta modificación con Marabel, que es algo más rápido, ¿qué quiere Pedro Saravia, Miguel? Y bueno, busca un ofensivo más rápido, porque a sabiendas que Junior Marabel es buscador de balones, no como Fabián Ovejero, que tiene que retroceder, tiene que buscar y no tiene tan ayuda de Ceballos. Y por eso que ahora el ingreso de Junior Marabel es más veloz y que llegará más rápido al balón. Por eso el cambio táctico que está teniendo ahora el técnico del 12 de octubre. Perfecto, claro que sí. El comentario de Miguel es presentado por Aluga Termos y Anderson. Claro que sí, señores. Me parece que Cipro de China tenía un receptor y lo estaba escuchando lo que pedía Miguel en el primer tiempo, porque es muy lento Ceballos. Puede ser que haya más creatividad ahora.
y lo pueda lanzar rápido a Marabel. Así que me parece que te estaban escuchando, Miguel. Me parece que tenían el receptor ahí de Villa Elisa. ¿Cuándo va a ser salida para Sudamérica? Aluga Termo y Anexo, Termo Piki, bordado empresarial y mucho más. 0971-266-583. Aluga Termo y Anexo. Está comandando Valdés. Vamos a ver dónde puede acomodar el balón. Va a ser salida. Salida para Sudamérica. Me parece que era el Ferreira. Cooperativa y Pacaraí limitada al servicio de la gente de San Antonio San Sebastián, líder en el servicio hospitalario. RB Centro de Comunicación Torres Representaciones. Insiste de vuelta, cuidado, ganó la posición. Pablo viene en la calle, ya saquen los muchachos. Y con lo justo Benítez por línea de fondo. Y otra vez aquí en la espalda, casi lo ganaron, Miguel. Y bueno, ahí estaba parado la defensa del 12 de octubre. Tuvo que rechazar el balón hacia el córner y nuevamente gana un saque de esquina al cuadro del dueño de casa. Hay tiro de esquina número 11, el compromiso número 11 para Sudamérica. Lo va a hacer Noguera por derecha, el primero en el segundo tiempo. Autoriza, viene en el centro, corazón del área. Y otra vez el balón. Va a ir ahí comandando de vuelta para Noguera, para Sudamérica. Cuidado que va a sacar el centro muy cerrado. Y lo ganó ahí, solo, no le dio bien de lleno. Me parece que cabeceó con el centro de la cabeza. Era el centro del Portillo, Miguel. Sí, señor, era Portillo el cabezazo que venía al centro. Y bueno, el balón salió totalmente desviado de otra llegada del cuadro solense. Eso sí, señor, insiste de vuelta, otra avanza, recupera Noguera, ya lo saca Molina, el balón de vuelta queda para el capitán Velázquez, insiste de vuelta la ofensiva, 12 de octubre casi lo pellizcó ahí, pero el lateral va a ser para Sudamérica. Grupo Itahuese, materiales de construcción general, varilla, cemento, cal y ferretería, pintura en general, kilómetro 32, compañía de 0994 48 92 42, Grupo Itahuese. Eso sí, señores, el manual lo hace el capitán Velázquez. Instituto Superior de Autorización para la ciudad de Ipacaraí, reserva al 09478880, inscripción abierta 2021. Cuidado que quiere llevarse aquí, era bien, no pudo, insiste de vuelta, no pasó nada, dice ya recupera César, insiste Benítez, viene el centro, quiere habilitarlo, vamos a ver si era Marabel, insiste Marabel, está Marabel, tiene que hacer, ay, trastabilló, se apuró tanto que trastabilló Miguel. Y bueno, Marabel quiso llevar el balón, ahí seguramente estará un charco de agua, por eso perdió rápidamente el balón el jugador del 12 de octubre. Sí, señora, cuando el lateral para el 12. Cosa turística del Paraguay, lo maneando la ciudad de Primeví, contacto 081-57-0236, 082-91-0586. Ese es el automotor de Sebastián Molina, Tornería Salina de Juan Salina, Avenida Marcial, San Mateo, casi Luis Salinas. Está, lo manda habilita de vuelta, muy bien para Paredes, lo tiene de vuelta Paredes, vamos a querer habilitarle abogado, insiste de vuelta, baja, muy bien habilita, ahora sí lo tiene Walter Abogado, insiste Walter, vamos a ver si se anima a rematar. Interesante la posibilidad, pero nunca se le cerró el balón a Miguel. Y bueno, el remate del jugador de octubre intentó de efectivizar el balón, pero le salió recto, quiso pegar con una comba, pero totalmente salió desviado el disparo del jugador del 12 de octubre. Va a ser salida para Sudamérica, lo está haciendo Escobar. Vamos al tiempo de juego. Cooperativa de Pacaraí limitada al servicio de la gente y el tiempo de juego 5 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Aluga, Termo y Anexos. Sí, señores, para el balón para el 12, pero Velázquez revienta por un costado desde Villa Elisa. Fecha número 9, torneo de clausura. Sudamérica y los selectores empatan 5 goles. Apoyando esta transmisión de SRC Electrodoméstico San Antonio San Sebastián, líder en servicio hospitalario, RB Centro de Comunicación, kilómetro 30 Itagua. Insiste de vuelta Gamarra, quería darle el balón para quien, que no pudo Ceballos, se le pide por línea de fondo, va a ser saque de venta para el unicolor. Aluga, Termo y Anexo, Termo Piki, bordado empresarial y mucho más, el 971-266-583, Yare Copaité, para caballeros, niños y damas, Yare Copaité, celular 083790-966. 13 de diciembre del año 2020, aquí desde la 101.7 Itahuapotío FM de Itahuapotío Deportivo, trabajando en la parte técnica con Gustavito. Doctor Manuel Román apoyando la campaña del 12 comercial LL, carnicería y verdulería en kilómetro 25, barrio San Roquedo, Dona Bella Cofer, a Pablo Francia de Esquina, Carmen de Peña, Lavadero Juan Román, General Rodríguez, casi Virgen Rosario. Vamos a ver toquecito muy bien de abogado, era Marabel, insiste de vuelta, Benítez
vamos a ver si va a llegar, tiene que llegar, vamos abogado, va a tener que llegar, abogado, viene al centro, con seguridad la mano del portero Escobar. Taller La Merced Mecánica en general, el kilómetro 21 y medio, la va de San Agustín de Marco Gale, Marco Cállate del subgrupo BNSA, día a día contigo con el mejor servicio en la ciudad de Areguá, grupo BNSA, Ferretería Palacio apoyando 12. Y bueno, vamos a jugar con los números, Adolfo, le vas a ver, posteriormente que ocurre una falta, le van a sacar amonestación, vamos a ver qué ocurre con los números, con la calculadora, a ver con este resultado parcial del empate. Sol, que se ubica, 12 también, cómo están con esas posibilidades, pero vamos a ver qué ocurre aquí, otra vez. Se le fue con todo, hablamos del número 20, Iván Villalba. Hubo falta sobre Marabel, va a ser tiro libre en territorio de Sol de América para el 12 de octubre. Cosa y cosita, servicio de pago de play, aquí pago el kilómetro 25 y medio, sucursal kilómetro 25, haciendo la ruta número 2, cosa y cosita, el evento de Pedro Alcide Chaparro, el kilómetro 25, contacto 081 70 11 60. Esta Molina de vuelta, 3/4 de cancha, Javier del segundo poste, quería llevarse como puede, no pudo Villalba, insiste de vuelta a 12, pero ya sacó, otra vez recupera, viene el centro, el segundo poste, vamos a ver si no puede llegar, lo va a tener de vuelta, me parece que es Marabel, habilita más atrás, insiste de vuelta, qué bien salió aquí, amarra, viene el centro, el corazón del área para que para nadie, y ya está saliendo, Noguera lo está teniendo para Esparza. El acumulativo anual rápidamente, Pedro, 12 de octubre con este resultado parcial, se coloca a 38 puntos, mantiene la posición 7 y más rezagado Sol de América con 32 unidades. Perfecto, señores, y en los clasificatorios de los 8 en clausura, a ver con esto cómo está quedando Sol de América, y me parece que Sol de América podría quedar, cuidado, viene al centro, pasó todo el pórtico de Escobar, interesante, Miguel. Sí, bueno, el centro de Pablo Ceballos, en vez de buscar un buscapié, buscó un centro rasante. ¿Quién te atropellaría a entrar ahí con ese cruce rasante? Tenía que buscar un buscapié ahí en el suelo y bueno, cosa que realiza Pablo Ceballos. Si él no realiza su jugada, tiene que hacer un centro de esta forma. ¿Quién te va a llegar? En pensamiento, un centro rasante de Pablo Ceballos. Perfecto, señores, la comentaria Miguel es presentado por Lavadero Juan Román. y aquí de vuelta ganando la posición, pero pues ya lo deja para Villalba, habilita también para Esparza que se desprende para el sector izquierdo, insiste, Sol de América va con todo, vamos a ver, siempre Sol de América consecutivo que va a la Copa Internacional Sudamericana, posiblemente lo de este año o para el próximo año, creo que eso se estaría truncando. Cuidado Marabel, habilita por derecha, vamos a ver si viene el centro, queda aquí acomodándose ese valle para sacar el centro, viene el remate. Y otra vez con los suyos se va, Miguel. ¿Qué pidió ahí Ceballos? Se le dio un pase excepcional y bueno, tuvo que estirar el balón con el tobillo y bueno, le pide otra cosa a su compañero. Se le dio a los pies a Pablo Ceballos para que pueda definir. Aquí de vuelta el balón, le saca a Molina con toda la experiencia, no toca el de Sol de América, pero bueno, le dieron, esto es lo que a veces necesitamos, la experiencia. Señores, cuando hay que tirar su terreno para el 12. Ferretería Villaboas, apoyando esta cobertura allí, Cristo Rey 08197 58 21, bodega de silla de Esteban González Guasubirá. Sí, señores, lo tiene Gamarra, eleva el centro, ya rechaza como venía el jugador del Sol de América, otro lateral en su terreno para el 12. Ese es el automóvil de Sebastián Molina, posada turística de Paraguay, Los Marianos, la ciudad de Frío, y contacto al 081 57 02 36 082 91 05 86. Arrancamos el tiempo de juego. Cooperativa Ipacar ilimitada al servicio de la gente. 10 minutos la etapa complementaria y el marcador que lo presenta es el electrodoméstico, pero Paredes ya está sacando, otra vez 3/4 de cancha, lo quiere pellizcar Diego, vamos a ver que Díaz Paredes baja muy bien para Marabel, insiste Marabel, se va con todo, pero ya perdió, estuvo con lo justo, seguro, y va Villalba, está sacando por un costado, hubo falta, dice, va a ser tiro libre para Sol de América, estamos desde Villaliza, fecha número 9, torneo de clausura, Sol de América, 12 de octubre, empate 5 goles. un buen después envió a todo el país de la ciudad, va a ser 181 14 88 35 y 082 71 38 69. Lo pisa y esa misma jugada al chico Coyote Rodríguez lo sacaron roja directa. ¿Te acuerdas, Miguel? Y bueno, el primer golpe lo hizo el jugador de Sol de América, que lo recibió con un codo ahí en el
cuello al jugador Ramón Coronel del 12 de octubre. Y luego, al caerse, tuvo que ir con todo el cuerpo, de pisar de paso, y bueno, no creo que por esto lo va a molestar al jugador del 12 de octubre. El primer infractor fue Esparza, el jugador de Sudamérica. Bueno, señores, vamos a ver. Sigue caído el jugador del 12 de octubre. Vamos a ver otra vez. Ahí cae. Ahí está. Y ahí los pisa. Y espero que el VAR no trabaje, Miguelito. Sí, no creo, no fue un pisotón grande para que pudiera trabajar el VAR para esto. Aquí, mientras tanto, aparentemente va a consultar, pero se va a producir otro cambio del compromiso. Me parece que va a ser el primer hombre de relevo en el unicolor, Adolfo. Ya en el comité de precio único para dama, caballero y niños, 0837-9966. Mesa Costa Asociado Estudio Contable apoyando al 12 comercial de IB, mayorita y minorita, pasito del precón municipal. Ya tenemos el cambio. Estamos con la información. Información presentada por el Grupo Itagua S.A. Primera modificación en el Sudamérica, ingresa con la 26 César Villagra y se retiró con la 6 Edgar Ferreira. Retiramos 26 para César Villagra dentro del campo de juego y se retiró 6 Edgar Ferreira. Parece que el sitio ya está pensando atacar y atacar y atacar. Cuidado que hay tiro libre. Vamos a ver, esta Esparza de vuelta, viene el centro. Ganaron ahí. Y querían rechazar, deja bollando el balón ahí. Está en el área del 12 de octubre, viene el centro muy cerrado, segundos potes, cuidado. Mauro de vuelta, rechazó el central. Y otra vez recupera Sudamérica, lo tiene Esparza, está por el sector izquierdo. Cuidado que quiere sacar el centro. Y pasa toda la línea del área grande, al otro sector revienta como podía. Y Gamarra se salvó el 12, Miguel. Sí, señor, se salvó el centro. La segunda jugada en el centro del jugador de Sudamérica, y estaba el cabezazo. Mauro Cardoso tuvo que estirar la humanidad para que pueda rechazar ese balón, porque tenía destino a el cabezazo del jugador de Sudamérica. Es así, señor, el capitán Miguel, le presentado para la bandera Juan Román. Aquí de vuelta se está reiterando. Aquí de vuelta vamos a ver qué ocurre, y lo vemos a la figura aparentemente, para mí, por el momento, Miguel. Y bueno, vamos a ver a medida que va pasando la figura. Yo tengo dos, la figura. Ahora que está en el piso 1 y que está en la portería. Tremendo trabajo de Molina en el medio. Y es un jugador experimentado. Solamente un sector te cubre, pero te cubre con toda la seguridad. No puede pasar ni el viento. Ahí siempre está Omar Molina para que pueda obstaculizar alguna jugada de peligro para el cuadro solense. Y aquí Gamarra hizo el caño, ganó de vuelta, lo deja para Abogado, se le fue por un costado, lateral ofensiva para el 12. Saludo especial para un hincha del 12 de octubre que lo está siguiendo del año 2002, le sigue el globo, es itapuense de Lira, kilómetro 28. Estamos hablando del señor Iván Cruz, muy llamativo que uno que no sea itabueño, un foráneo, sea fanático del globo itabueño, que lo está siguiendo desde el año 2002. Reiteramos un saludo especial para el señor Iván Cruz de Edelira 28. Claro que sí, muchísimas gracias. Nos entendemos a nivel nacional como internacional también. Así que estamos por la página, Adolfo. Aluga, Termo y Atenso, Termo, Piqui, Bordado Empresarial y mucho más. 0971-266-583. Aluga, Termo y Atenso. Insiste de vuelta, otra vez rechaza como venía Villalba. Quería desprenderse mitad de terreno, quería llevarse ahí Villagra, otra vez baja, lo deja para Ceballos. Insiste bien el centro de Molina. Vamos a ver, retrotrae la jugada, cobró la falta. Sí, señor, sobre Ceballos. Aquí dice el árbitro. Aquí marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ibacara y unidad al servicio de la gente. 15 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta la bandera Juan Román. Y desde Villa Lisa oficializa el nuevo torneo clausura. Sudamérica y 12 de octubre empatan 5 goles. SRC Electrodoméstico San Antonio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. RD Centro de Lubricación, Torre, representaciones de Alianza Seguro y Reaseguro apoyando esta cobertura. Y aquí se gana un tiro de esquina el 12 de octubre. Envió por línea de fondo. Era el número 5. Sí, señor. Hablamos de Cobos. Primer tiro de esquina, me parece que es para el 12 de octubre, Miguel, ¿es así? Sí, señor. Es el segundo para el 12 de octubre. Claro que sí, señores, va a utilizar el juego de compromiso. Está por derecha, está. Vamos a ver a Ariel Núñez. ¿Y qué pasó, árbitro? A ver qué pasó. Está llamando la atención a algunos. Me parece que eso es algo ya muy gastado. Cuidado que viene el centro.
descuelga Escobar, hacer salir la persona americana. La de los Juan Magela, no tenía casi que del Rosario. El evento de Pedro Alcide Chaparro, el kilómetro 25, contacto 081 70 11 60. Aquí que construcciones, trabajo en altura 85 30 22 25. Es para el 12 de octubre, va a ser el manual. Sí, señor, el último que tocó fue el jugador del Unicolor. Lo va a hacer Gamarra. Cometín Colman y familia apoyando la campaña del 11 Ferretería Villa, apoyando esta cobertura. Jim Cristo Rey 081 97 58 21. Bodega SIE de Esteban González Guasubira. Aquí quiere llevarse Naviera, se le fue por un costado, saca Víctor Ayala, lateral ofensiva para Sudamérica. Ese autocontrol de Sebastián Molina, posada turística del Paraguayno Mariano, contacto el 081 57 02 36 082 91 05 86. Vamos a ver, está con el manual capitán don Gustavo Velázquez. Y deja cortita, vamos a ver. Insistía para Cobo que no pudo. Va a sacar Gamarra, se le va a ir por un costado. Cuidado, se fue, no se fue, está todavía en la línea. Lo van a ganar. Ay, 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 señores, lo ganó fácilmente Pardo. Está en el área, insiste el remate. Saca como pudo ahí el volante de 12 de octubre. Me parece que aquí estamos pecando, don Miguel. Y bueno, estamos pecando. Dejó que pasara el balón el jugador Gamarra, pero nunca salió y ya se avivó el jugador de Sudamérica. Lo tuvo que empujar y ganar en un centro. Y ahí está la presencia también de la parte defensiva del 12 de octubre. Eso sí, señores, lo va a hacer Velázquez. Gustavo Velázquez, vamos a ver qué pasó. A ver, le están llamando algo. ¿Qué pasó? Otra vez el árbitro con el VAR, Adolfo. J, construcción de Jovino Breña, verdulería y frutería Julia Estela 1 y da pasito del mercado municipal comercial de IBE, mayorita y minorita, pasito del mercado municipal. Bueno, hay ciertas cosas que le están llamando al árbitro principal del VAR, no sé qué chequean, hay una jugada, hay un golpe, algo que ocurrió, pero estamos con el chequeo de VAR, Miguel. Siempre el chequeo está de esa manera. Busca parar, busca enfriar el juego, porque no hay ninguna jugada brusca, una jugada drástica que el VAR tenía que chequear. Pero siempre está ahí, Aquino, está también Samaniego, para enfriar el encuentro de dos equipos que está buscando intensamente el gol de la apertura. Ahí vemos Velázquez acomodándose en la capitanía. Adolfo. Sí, Pedro, rápidamente con este resultado parcial de Sol de América, escala a 13 puntos y lo está dejando a Sportivo Luqueño sin el play hoy. Perfecto. Y no para la clasificación sudamericana, ¿verdad que no? No, sudamericana solo está lejos. Perfecto, vamos a ver, hay chequeo de VAR. Hay chequeo de VAR, van a trabajar lo del VAR. A ver qué jugada, señores, esperemos que sea provechoso, no negativo. Esperemos que sea algo fallido para Sol. Ahí está. Ahí está, sí, señor, grosera a la actitud. Una roja directa. Creo que de Gustavo Velázquez. No, ahí está. No hay necesidad ni siquiera que vea 10, 15 segundos. Con el dedo ese ya es grosero, ese es roja. Tiene que ver roja directa. Roja directa para Gustavo Velázquez, porque es una jugada grosera, una jugada antideportiva lo que está realizando en su regreso Gustavo Velázquez. Me parece que es Pardo. Vamos a ver. Pardo, si no, Cobos. Atrás, si mete atrás. Cobos. Es tarjeta roja. Sí, grosero es. Sí. No le digo, ahí está. Pardo, es para Pardo. ¿Es así? Argentino. Sí. Está muy bien, grosero. Yo pensaba que era para Gustavo Velázquez. No, Gustavo no, porque él no tiene el tatuaje. Sí, y tiene la capitanía. Así, señores. Y bueno, ¿para qué lo hiciste, mi amigo? Matías Pardo. Ahí está, roja directa. Esto, si no fuese por el VAR, esto no era roja, Miguel, porque son, como se dice, gajes de lo que hacen los jugadores. Algunos inclusive en el área para un tiro de esquina te hacen esto, el jueguito. Pero acá como que le está el VAR groseramente. Es lo que hizo Pardo y es roja directa. Así de simple. Y bueno, lo vio el VAR, vio las cámaras, y bueno, una actitud antideportiva, lo que demostró Matías Pardo en contra de Coronel, el jugador del 12 de octubre. Y tiene que aprovechar ya estos 12 de octubre la innumerabilidad de jugadores que tiene el cuadro osolense.
Sí, señores, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaray Limitada y el tiempo de juego 21 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta es el Centro Doméstico Pedro. Sí, señores, fecha número 10, torneo clausura de Villaliza. Sol de América y 12 de octubre empató sin goles. Cooperativa Cerro Limitada, más de 40 años ofreciendo calidad a la construcción. Oferta especial en todo por el mes de diciembre. Celular 081-90-13-70. Cooperativa Cerro Limitada, Aluga, Termo y Anexo, Termo Hobby, bordador empresarial y mucho más. Celular 0971-266-583. Hay muchos jugadores que hacen esto y que siguen haciendo, Miguel, solo que no se ve. Aquí sí, esto creo que es una enseñanza para eso que pensaban hacer todavía. Y se quiso pasar de vivo Matías Pardo, de haciéndole hacer, de movilizar o de ponerle nervioso al jugador buscando la agresión del causante. Por eso, tranquilamente, Ramón Coronel, el jugador del 12 de octubre, no es Ramón Coronel, Mateo Gamarra, dejó de desapercibido y bueno, el VAR lo tuvo que chequear, lo vio y bueno, Matías Pardo tenía que ir a parar en los vestuarios. Vamos a ver, señores, que no haya compensaciones. Vamos a ver, Adolfo. Cuidado que viene el centro en el área, saca como puede. Ay, 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 señora, insiste con seguridad, lo están sacando. Van a ir en ofensiva el 12 de octubre y gana la posición. Se vaya, ahí está solo Ariel. Insiste de vuelta para Marabel. Y Marabel, balón se pierde por un costado, Adolfo. Sanatorio San Sebastián, líder en servicio hospitalario. RB Centro de Lubricación, Torre de Representación. Le decimos al oyente que de repente sale con mucho eco y en la parte técnica también nos ayuda mucho también hoy en día. O sea que actualmente en cuanto al clima, ¿verdad? Le pedimos disculpas también al oyente. Por eso, claro que sí. Aquí está haciendo todo el esfuerzo nuestro compañero Gustavito. Así que por lo menos agradecemos a la naturaleza de que estamos en transmisión y a la ANDE también, porque a veces también hay cortes y quedamos sin señal. Pero hoy por lo menos agradecemos y muchísimas gracias a la naturaleza y a la ANDE por permitirnos seguir nuestro trabajo y agradeciendo a Gustavito que está en la parte técnica trabajando para nuestra organización, Adolfo. Aluga, Termo y Anexo, Termo Hobby, bordado empresarial y mucho más. Te aguarda pasito al mercado municipal, celular 0971-266-583. Me parece que acá, se vaya, ya está muy sentido, muy cansado. Acá de vuelta para oxigenarse inclusive, vamos a ver qué hace Pardo. Una Ahí caricia, está, ahí, no, sí. Una caricia leve de Matías Pardo para Pablo Ceballos. Y bueno, le queda a la banca al 12 de octubre, Campuzano, Walter Cabrera, David Mendieta, Héctor Villamayor y Ariel Schwerman, la que ya ingresaron Julio Marabel y Walter Bogado. Claro que sí, señores, se va a producir el manual para el 12. RB Centro de Lubricación, kilómetro 30, Itagua, Cooperativa Ipacaray Limitada. Servicio a la gente, un Board Display en la ciudad de Itagua, envío a todo el país, celular 0181-148835. Ahí está, queda momentáneamente con 10 también. 12 de octubre, Ceballos se quedó por un costado. Ahí se está tomando del pie derecho. Ahora sí que dice el árbitro, parece que hay revisión. Si hay revisión de VAR, tiene que ser roja también. Y ya se va Pardo y va a quedar con 9 Sudamérica. Si vamos a ir a por revisión. Porque, lo de... ¿Sabe por qué siempre llevo en cuenta lo de Roque? Porque lo que explicó el árbitro Ever Aquino, ni un chico de preescolar se va a burlar de él. Por lo que explicó. Una forma de que parece que todos somos estúpidos. Es la forma que explicó Ever Aquino. Qué bárbaro. Una cosa que supuestamente él vio que bajó primero el talón y las puntitas caen. Pero que se deje joder ver aquí, no. Imagínate si era el jugador de 12 de octubre, iba a ir roja y preso. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Yare Copaite, precio único para dama, caballero y niño. 25 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cooperativa Ipacaray Limitada, Pedro. Sí, señores, claro que sí. Vamos a ver aquí de vuelta desde Villaliza, donde Sol de América y 12 de octubre están empatando sin goles, fecha número 10 del torneo clausura. Rodolfo Duarte, concejal 2021 ANR por la ciudad de Itagua. Rodolfo Duarte, Golti, balón oficial de 021-296-21, comercial de IB, mayorita y minorita, pasito del mercado municipal. Y Nildo Viera se está tomando de el muslo izquierdo, Miguel. ¿Cómo se le llama esto? Y la parte posterior del gemelo, sí, está tomando Nildo Viera de este esfuerzo que hizo para desviar el balón. Por eso vamos a ver si es que nos pide cambio el jugador
de Sol de América. Es así, señora, cuando fue el puntín aquí de Bogado, va a ser lateral para Sol de América. Por la característica ahora mismo, Pedro, con un jugador menos el equipo solonce, yo creo que sería bueno un poco darle algunos minutitos al chiquitín Héctor Villamayor. Me parece que sí, por la velocidad, por lo punzante. Y si queremos aprovechar este partido, tenemos por lo menos un cambio más, Miguel, ¿verdad? Sí, a 12 de octubre le queda un cambio. Y a Sol de América 2 cambios todavía le quedan. Vamos a ver, señora, cuando saca Molinas. Con toda la experiencia Molina, y va a terminar aparentemente este compromiso. Increíble cómo está jugando, como dice Miguel. Así que uno de los contendores en el medio. El lavadero Juan Román, General Rodríguez, casi Virgen del Rosario, Dona Bella, Coafe, Gaspar Rodríguez, Francisquina, Carmen de Peña, Taller, la Merced Mecánica en general, kilómetro 29 y medio. Insiste de vuelta cuando el balón otra vez recupera Sol de América. Quiere salir jugando por el sector izquierdo. Insiste el unicolor, pero el balón se viene por un costado, Miguel. Y Nildo Viera ya está pidiendo cambio. Hace rato lo está pidiendo cambio el jugador de Sol de América. Vamos a ver, ahí está Pedro Alcides Sarabia. Uno que vino también a oxigenar, a refrigerar lo que era el 12 de octubre. Ferretería Villaboa, apoyando esta cobertura allí en Cristo Rey 081975821, Bodega S.I. de Esteban González en Guasubirá. Viene el centro para quien, para nadie, con seguridad. Baja con el muslo derecho. Con el pie va a ser salida para el 12 de octubre. Novedad despacha Mercería va a ser regalo en general apoyando la campaña del 12. LD Eventos de Pedro Alcides Chaparro en kilómetro 25. Contacto al 081701160. Y vamos a ver si podemos aprovechar y traer los 3 puntos desde Villa Elisa. Sería reconfortante como para de una vez por todas ya sentenciarnos y seguir en primera. ¿Y por qué no? A la Sudamericana, Adolfo. Doctor Manuel Román apoyando la campaña del 12 comercial de carnicería y verdulería en kilómetro 25. Insiste de vuelta otra vez, se desprende por el sector izquierdo, quiere venir jugando, vamos a ver, va a reventar, ahí está el hombre de relevo, el Sol que tiene el balón, va a ir otra vez a los pies de Mauro Cardoso. Yare Copeite, precio único para dama, caballero y niño, 01837909666, Yare Copeite. Insiste de vuelta Mauro, revienta, saca, hay 3/4 de cancha, quería ganarse Ceballos, no pudo, pero tiene el balón en ofensiva, vamos a ver si arranca, ya perdió, recupera el central, va a querer salir jugando el 12, vamos a ver, Sol, quería recuperar el 12 y recuperó nomás otra vez, ahora sí viene el primero, vamos a ver, lo tocaron a Ceballos, va a ser tiro libre para el 12 de octubre, Miguel. Así es, lo tocaron a Ceballos, hay tarjeta amarilla para el jugador de Sol de América, vamos a ver el instante. Creo que para Milciades Portillo, el 21 que lo derribó, así es. Para Milciades Portillo, segundo amonestado en Sol de América. Me parece el que le hizo el pisotón es Ceballos, no Portillo. Se ve el pisotón de Ceballos. Si esto es gol, van a revisar. Si esto es el gol, va a ser revisable porque el que llegó a pisarlo es Ceballos, no así Portillo. Y gratis Portillo se gana la tarjeta amarilla, Adolfo. Saludo especial para el profe Javier Orihuela también que nos está sintonizando. Saludo especial para un pollo para el mister del preparar a los jugadores, Javier Orihuela, Pedro. Es así, claro que sí, muchas gracias también. Vamos a estar con el cambio de Sol de América en cualquier momento. Ahora sí, vamos a aprovechar, estamos con la información. Información presentada por Yare Copeite. Miguel, segundo hombre de relevo en el Sol. 15 para Tomás Roja dentro del campo de juego y creo que se retiró el 17 Nildo Viera. Vamos a ver, me parece que sí. Vamos a ver Ceballos. Esto va a ser revisable, sí, en el gol, muchachos. Aquí va a ser tiro libre para el 12 de octubre. Si es revisable, ya hace rato lo vi. Sí, exactamente. No era lo que le pasó anoche a Nacional. Antes que se ejecutara. Sí, pero igual puede revisar. No tiene nada que ver eso. Igual puede revisar después. Antes de ejecutar, creo que. No, igual puede ser después del gol, porque si te concreta, puede revisarlo y puede rever de vuelta. Vamos a ver, señores, va a autorizar el gol de compromiso. No importa eso. ¿Qué importa eso si no viene? Vamos a hacer, señores, por lo menos tiene que venir el primero del 12 de octubre. Va a autorizar el juez. Está Ceballos. ¿Qué pasó? Se dilata. Viene el remate por la humanidad. Esto para tanto se perdió tiempo, Miguel. Y bueno, para tanto tenía un tiro libre perfecto para el jugador del 12 de octubre. Y bueno, el tiro libre fuerte que pegó por la barrera. Todo, una celebración se tuvo que perderse. Tenemos tiempo, Adolfo. Tiempo de juego presentado por SRC Electrodoméstico Cooperativo y Pacaray Limitado al servicio de la gente. 30 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta a Luga Termo y Andaiso Pedros. Es así, señores, de Villa Elisa, fecha número 10.
del torneo de clausura. Sol de América 12 de octubre, empatan sin goles. Al lugar Termo y Anexo, Teguara, Pasito del Mercado Municipal, Termo, Piqui, Bordado Empresarial y mucho más. 0971-266-583. Vamos a ver, señores, cuando otra vez quiere recuperar el 12. Está ahí, por lo menos tenemos un poquito más. Estamos por lo menos tratando de hacer algo en este segundo tiempo, pero no se descuiden, muchachos, cuando viene el balón, el remate largo a las manos del portero Cardoso. On Board Express envió a todo el país de la ciudad de Itagua. Celular 081-1488-35 y 082-71-3869. Insiste de vuelta, el balón lo tiene para aquí, para Noguera, mitad de terreno, otra vez para Paredes, insiste de vuelta, baja el balón, recupera el que acaba de ingresar, Tomás tiene, si no hay el balón, se desprende por derecha, avanza, cuidado que va con todo, lo persigue Molina, se le va ahí el balón, ahí está, falta de Molina, aquí se le fue con todo al cuerpo y ya no podía sostener esa velocidad de Molina, de algo se tenía que sostener, cae todo el cuerpo por el jugador de Sol de América, era Tomás, ahí se le va. No creo. Regalito, Miguel. Claro, tuvo que cuerpear hombro a hombro. Y claro, es un regalo de línea con el árbitro para este tiro libre de Sol de América. Es un cuerpeo que hacen los jugadores siempre. Normal. Y lo ganó limpiamente Omar Molina. Ay, señores, y esto se cobra, por Dios. Déjense de joder. Autoriza bien Esparza. Cuidado, están en el área. Sácalo, muchachos. ¿Qué pasó? Todo. Hay dos caídos jugadores de América. Escaramuza. Todo lo que ocurrió en el área, Miguel. Y bueno, todo lo que fueron a atropellar, quisieron llevar adelante. El jugador de Sol de América llevó la peor parte. Está atendido, creo que es Villalba, el jugador de Sol de América. Bueno, se quiso pasar el vivo ahí entre tres jugadores del 12 de octubre. Y bueno, y el árbitro para lavarse la mano tuvo que cobrar la salida para el 12 de octubre. Es así, señores, por mí no pasó nada. Ya se está recuperando Villagra. Vamos a ver qué dice el árbitro. Vendemos a Adolfo. Doctor Manuel Román apoyando al 12. Comercial LL Carnicería en kilómetro 25. Complejo de Cabaña y Bungalow Don Oscar, la ciudad de Encarnación. Celular 081-97-11-21. No es revisable, mi amigo. Una jugada casual. Vamos a ver. No se ve nada. Nadie no le tocó. No, nadie no le tocó. Se tiró. Lo que faltaba. No me vayas así. Mínimo vamos a perder ahí 4 minutos. No me vengas con sorpresa, Samaniego. No me vengas con sorpresa, Samaniego. Vamos a jugar, muchachos. No pasó nada, Miguel. No pasó nada. El jugador de Sol de América se tiró a la pileta. Así mismo, señores, cuando tiene el manual de vuelta Velázquez, que viene el área. Y ganaron ahí. Saque revienta. Vamos a ver si viene la contra. Y no nos sale nada, tío. Otra vez lo tiene Ceballos. De taquito quiso hacer Ceballos. Y esto es lo que... Menos mal que quedó el esto es balón. lo que hace, disparatar lo que hace Ceballos, de jugar de taquito. Y nada, no hay efectividad para esto. Ahí cuidado que se pueden complicar. Y saca Escobar. Lo tiene a Velázquez, el capitán. La de los San Agustín de Marco Galeno en Bocayete del Sur. Grupo BNSA, día a día contigo con el mejor servicio. Ferretería Palacio apoyando al 12 de Taller. La Merced Mecánica en general, kilómetro 29 y medio. Se recuerda un torneo malísimo de Sol de América, increíble, señores. Después de mucho, hasta vamos a ver Marabel. Y Marabel nos corre increíble, chicos, que entró recién. No puede un balón. Imagínense que le ponen ahí al frente. No corre, increíble, Miguel. Tiene toda la juventud, refresco y no quiere correr. Y lo que no estoy viendo en funcionamiento es José Ariel Núñez. Está totalmente... Hace rato ya, apagado. Sí, apagado. Distinto a lo del domingo pasado. Así mismo, señores, cuando el balón se pierde por línea de fondo va a ser tiro de esquina para el 12 de octubre. La bandera Juan Román, General Rodríguez, casi dirigente del Rosario. Dona Bella, Coafer, Gaspar Rodríguez, Francia, esquina, Carmen de Peña, Aluga, Termo y Anexo, a pasito al mercado principal. Celular 0971-266-583 y Termo Hopi, Key Bordado Empresarial y mucho más en Aluga, Termo y Anexos. Después de este tiro de esquina del 12 de octubre, menos con el tiempo, está abogado, está por el sector derecho. Vamos a ver tiro de esquina y si viene el golcito. Y si viene el golcito, muchachos, primer poste, ¿dónde lo que tiraste? Por Dios, cuidado que puede venir la contra, sáquelo, muchachos, haga bien y lo gane bien. Vamos a ver, saca para quién, para nadie. Por lo menos no quiso contragolpe, algo hizo acá Miguel. Y bueno, hizo algo,
de tirar el balón hacia afuera. Eso es lo que hizo el jugador del 12 de octubre. Hace rato no le estuve viendo más a José Ariel Núñez dentro del campo de juego. Por eso es lo que me extraña el ingreso de Junior Marabel en sustitución de quién, pero al jugador a Ariel Núñez hace rato, apagado. Es así, me parece que estamos con 10 inclusive, pero cuando le toque algo esperemos que haga, ¿verdad? Que sea provechoso, pero sabemos lo que tiene también la capacidad. Cuidado al ras del piso para quien el remate, no te complique muchacho, reventarlo como pueda. Lo saca por un costado, no se fue el balón. Lo tiene de vuelta Marabel, vamos a ver si gana la posición, lo tiene de vuelta, insiste ahí, para Ceballos tiene el balón, ahora sí, este puede ser, entra rápido Marabel, entra Marabel, mira, ya está Ariel Núñez, le queda de vuelta para Paredes, lo deja para Ariel, más atrás de vuelta para, a ver, equivocado, insiste de vuelta, viene Ariel, insiste de vuelta, se desprende, lo deja para Paredes, tras Travilla, ahora sí, viene el primero. Reverendo Ceballos, por Dios, rematalo, no vayas a querer hacer un golcito exquisito, que necesitamos los puntos, Miguel. Y para más se hace el desentendido, aprieta la cabeza ahí dentro, ahí ya la cabecera, ahí está, dentro de la cabecera grande, en el semicírculo, y no sabemos qué es lo que quiere este jugador. Se le da balón para definir dentro del arco y hace estupidez, se hace del desentendido o se hace doler la cabeza. Es así, señores, cuando va de vuelta el 12 de octubre, este es el momento para sentenciar el resultado. Insiste de vuelta, viene, el balón se pierde por línea de fondo, va a ser tiro de esquina para el 12 de octubre. Grupo Itaguá sea materiales de construcción general, Variña, cemento, cal y ferretería, pintura en general, kilómetro 32, compañía Ibiratis, celular 0994-4892-42, Grupo Itaguá sea, Instituto Superior Doctor Ignacio Pane, en la ciudad de Ipacaraí, reserva al 0994-788-280. Lo tiene vuelta el Borgado, vamos a ver dónde cae. Cuidado, insiste aquí que puede ser el primero. Qué bueno, qué momento para el primero. Viene al centro del corazón del área, no pudieron ahí. ¿Qué pasó? Hubo algo ahí, se está tomando el rostro el jugador de 12 de octubre cuando tiene de vuelta el Borgado. Viene el retazo, para quién, para nadie, y ya está cruzando el balón, está saliendo Sol de América, Miguel. Y bueno, desaprovechamos una magnífica oportunidad, mientras el jugador del 12 de octubre se queda acostado ahí. Hace rato se hizo la jugada, pero nunca aprovechó la oportunidad el jugador del 12 de octubre. Cuidado que puede haber compensaciones. Lo tocaron el número 30 es. Hablaba de Esparza, Matías. Gabriel Esparza, 34. Sí, 34, Esparza. Se lo fue con toda aquí. Paredes. Y se ganó tarjeta amarilla. Y señora, hay tiro libre para Sol de América. J. Construcción de Jovino Amarilla, Dona Bella, Cofe, Gaspar y Francisquina, Carmen de Peña, Hablaba de Rosana Agustín, de Marco Galeano, Mocayete del Sur, Ferretería Villagua apoyando esta cobertura. Vamos a ver. Están acomodando el balón inclinado hacia el sector izquierdo. Vamos a ver quién le da el balón, quién está acomodando. Y otra vez Esparza para la pelota parada. Quique Construcción de Trabajo en altura, celular 085-30-22-25, cosa y cosita, servicio de pago spray, aquí pago en kilómetro 25 y medio, sucursal kilómetro 25 a 100 metros de la ruta número 2, cosa y cosita. Ahí está la imagen. A ver. Mano. ¿Es codo? O mano. No, codo. Codazo. Es un codo que es antinatural. Que para mí, si va a cobrar por el VAR, se puede. Porque mete el codo Miguel, ¿verdad? Y claro, metió el codo en perjuicio del jugador el 12 de octubre. Se hizo el desentendido, Samaniego ahí. Vamos a ver si pues una reacción tardía del árbitro, pero no va a pasar nada. Otra vez, cuidado. Está Esparza. Rechaza Navarro. Insiste de vuelta, lo tiene Velázquez. Tiene que retroceder. Deja más atrás para el portero Escobar. No quiere inconveniente. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacaraí Limitada. 40 minutos de la etapa complementaria. Y el marcador que lo presenta es RC Electrodoméstico, Pedro. Es así, señores, de Villa Elisa. Cuando se va en ofensiva ahí. Hablamos del 12 de octubre. No pasó nada. El balón sigue en trayecto. A ver qué dice el árbitro. Se va a hacer lateral en ofensiva para el 12 de octubre. Desde Villa Elisa, Sol de América y el 12 de octubre empatan sin goles. Fecha número 10 del torneo clausura. Ferretería Palacio apoyando al 12. Ferretería Palacio apoyando la campaña del 12. Grupo BNSA día a día contigo con el mejor servicio. Insiste de vuelta otra vez el manual. ¿Dónde está? Me parece que va a ser ahí. Ya insiste ahí. Lo va a tener cerca Ariel. Está Marabel. Vamos a ver.
Y aquí no pasó nada. Cae mal si el jugador de Sudamérica. Insiste bien el centro. Ay, señores. Nadie estuvo para contener. Tiene vuelta Gamarra. ¿Qué quisiste hacer, Gamarra? Estos son a veces que los jugadores tienen estos problemas. Por eso a veces no salen de un lugar. Porque no piensan, Miguel. Y bueno, tenía toda una oportunidad, un tiempo para un centro cerrado. Se jugó solo él. Tiró el balón hacia afuera. Es así, señores. Salida para Sol. J. Construcción de Jovino Amarilla, Verdulería y Frutería Julia Estela 1 y 2. A pasito del mercado municipal, doctor Manuel Román apoyando al 12. Y aquí de vuelta recuperaba con todo. Ahora sí, vamos a ver. Insiste de vuelta, 12 de octubre. Va a ganar la posición, todo anulado. Posición fuera de juego, salida para el unicolor. Copetín, Colman y familia apoyando al 12. CP Par Cancha Sintética, financiación propia, celular 081419844. Comercial LL, carnicería y verdulería en kilómetro 25. Cuidado que avanza por derecha, va con todo. Vamos a ver. Tenelo ahí, muchachos. ¿Envió por línea de fondo o va a ser tiro de esquina? Lo hizo Ayala. ¿Ganó tiro de esquina? Lateral que juega rápidamente. Viene Velázquez. Deja boyando el balón. Reventó Gamarra. Insiste de vuelta abajo. Muy bien Ariel Núñez. Lo tiene Ceballos. Vamos a ver qué hace Ceballos. Acomoda ahí. Cuidado que se puede perder. Lo deja de vuelta para Ceballos. Ceballos insiste. Otra vez está tocando ahí. Avanza de vuelta. Lo deja para... ¿Quién? Para Paredes. Insiste de vuelta el 12 de octubre con Paredes. Yareco 20, precio único para dama, caballero y niños, 098379966. Mesa de Costa Asociado de Estudio Contable apoyando al 12. Y vamos a ver qué puede hacer. Puede salir un abogado. Vamos a ver. Viene el centro muy cerrado. No pasó nada de vuelta. Y otra vez era Ariel Núñez. El balón por línea de fondo, salida, saca de meta para Sola. Instituto Superior Doctor Ignacio Panela, ciudad de Ipacareí, reserva al 0994788280, inscripción abierta para el año 2021. Grupo Itahuese, materiales de construcción general, kilómetro 32, compañía Ibiratu, 0994489242. Y vamos a ver, señores, cuando hay salida, saque de meta para Sol de América. RB Centro de Lubricación, Torre Representaciones, Alianza Seguro y Reseguro apoyando esta cobertura. Velázquez de vuelta al capitán, insiste bien el centro. En la media luna baja Villagra, menos mal que lo pudieron contener. El balón va a salir por un costado, va a perder, recupera de vuelta 12 de octubre. No, señores, no así. Ahí ya se va con todo Sol. Aluga Termo y Anexo, Termo Hopic y bordado empresarial y mucho más, 0971-266-583. Cuidado, se desprende, ay, sáquenlo, muchachos. Y nadie de Sol de América para el segundo balón. Nos salvamos, Miguel. Y bueno, se salvó el 12 de octubre de un centro. Bueno, ahí está otra payasada. Otra vez insiste, señores, sáquenlo. Y gracias por la definición. Hablamos de Villalba, me pareció que iba a ser un centro y se animó a rematarlo, pero otra vez en el último minuto estamos sufriendo, Miguel. Y bueno, estamos sufriendo gracias a estos jugadores que no están aprovechando la oportunidad de estar con uno más dentro del campo de juego, los jugadores del 12 de octubre. Es así, señores. La jugada de Torres Ferreira insiste de vuelta, vamos a ver. Y otra vez en la jugada de Villalba, que no prosperó nunca. Y está jugando el 12. Doctor Manuel Román apoyando al 12. SRC Electrodoméstico Cooperativo Ipacareí limitada al servicio de la gente. Y acá el balón se va a perder por línea de fondo. No, lo va a tener. Lo tiene Bogado, se le fue. Vamos a ver, va a ser lateral para el 12. Torres Representaciones apoyando esta cobertura. Aluga Termo y Anexo, a pasito del mercado municipal, celular 0971-266-583. Kit bordado empresarial y mucho más. Aluga Termo y Anexos. Este es el momento, hay que ser inteligente, Miguel. Y es el momento en que el 12 de octubre tiene que poner la inteligencia de aprovechar la oportunidad de ir adelante, pero no descuidarse de la parte defensiva, porque Sol de América está buscando el contragolpe para llegar hacia el arco del 12 de octubre. Totalmente, señores, los comentarios, Miguel, es presentado por Lavandero Juan Román. Arrancamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cooperativa Ipacareí Limitada, SRC Electrodoméstico y Torres Representaciones. Tiempo cumplido, 45 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Grupo BNSA, Pedro. Desde Villaliza, fecha número 10, torneo clausura. Sol de América, 12 de octubre, empatan sin goles. Dona Bella Coaferas, Parro de Francia, esquina Carmen de Peña, Bodega S.I.S. de Esteban González Guasubirá. ¿Hasta cuándo vamos, Miguel? Hasta los 50. Sí, señora, muchas gracias. Cuando ya recupera de vuelta. Insiste, Sol de América. Sáquenlo, muchachos. A ver si tenemos
A ver si tenemos una. Acá lo tocaron otra vez a Esparza. No se le puede tocar a Esparza. Jean Cristo Rey 081 97 58 21 Bodega S.I. de Esteban González Guasuira, Tornería Salina de Juan Salina, Avenida Marcial Samaneo, Casino y Salinas. Sí, señores, me parece que para oxigenar, me parece si todo resulta bien, entra como para tener un premio, como se dice, ¿verdad? Así que el desaparecido de este segundo tiempo y estos 2 minutos por lo menos pudo tocar balones. Ya está dejando el campo de juego. Estamos con la información. Información presentada por Cooperativa Ipacaraí Limitada. Miguel. Tercera y última modificación el 12 de octubre. Ingresa con la 8 David Mendieta y se retiró con la 18 José Ariel Núñez. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí. Podemos sentenciar este compromiso, Miguel. Y claro, aprovechando la oportunidad de la novedad que tiene el cuadro solense, el 12 tiene uno más dentro del campo de juego y ahora con la velocidad que ha de tener David Mendieta, creo que el 12 de octubre tiene que aprovechar. Totalmente, señores, cuando hubo falta, sí, señores. Va a ser tiro libre para 12 de octubre. Vamos a ver qué dice el árbitro. ¿Es así? Claro que sí, mitad de terreno para el globo. RB, Centro de Lubricación en kilómetro 30, Itagua, apoyando esta cobertura. Alianza Seguro y Reaseguro, Torres Representaciones. Vamos a ver, tiene que haber un gol acá. Tiene que ser el 12. Tenemos que traer los 3 puntos, Adolfo. Al lugar terminal de eso, tenemos Hopiki, Bordado Empresarial y mucho más. 0971-266-583. Atenti estos últimos minutos, muchachos. Porque termina simplemente 95, no todavía, así que revienta Moro Cardoso. Tenemos que por lo menos traer un puntito. Grupo Itagua S.A. Materiales de construcción en general, varilla, cemento, cal y ferretería, pintura en general, caño en general, kilómetro 32, compañía Urate 0994-48-9242. Ahí está, señores, y los cruza, saca por un costado la terreno ofensiva. Para el 12 de octubre se va Mendieta con el manual, lo quiere hacer, está muy cerca al banderín derecho. Instituto Superior Dr. Ignacio Apale, la ciudad de Ipacaraí, reserva al 0994-788-280. Vamos a ver, insiste de vuelta Miguel. Y bueno, faltando a 3 minutos de finalización del compromiso, hay un saque de mano para el 12 de octubre. Es así, señora, cuando viene el centro en el área. Ahora sí viene el primero. No, increíble. No pudo ser Miguel. Y bueno, ahí ellos mismos se estorbaron, los jugadores del 12 de octubre. En vez de puntear uno le viene a atropellar. Y bueno, ya el segundo que ingresó ya estaba en posición adelantada. Así mismo, pero otra vez tuvimos la ocasión y no lo pudimos hacer. Pero bueno, señores, los comentarios Miguel he presentado para Lavadero Juan Román. Ahí está Mendieta, insiste de vuelta, ahí se va la contra y otra vez el Manuel Bosel para solo. Y en el clásico Charrúa acaba de terminar el partido con el triunfo del equipo Girasol por 3-2 ante su tradicional rival Nacional. Después de mucho le ganó de vuelta Peñarol Nacional, ¿eh? Después de muchísimo tiempo, porque paternidad era superior el conjunto Albos. Así es, ¿no? ¿Verdad? Puede ser, ocurre siempre los moquetes por ahí. Cuando aquí está, cuando le falta minutos, cuidado que avanza, vamos Mauro, acomoda, tranquilo, no te apure, faltan 60 segundos. Cooperativa Cerro Muy Limitada, más de 40 años ofreciendo calidad, la construcción, oferta especial por todo el mes de diciembre, celular 091-90-1370, Cooperativa Cerro Muy Limitada, al servicio de la construcción. Bueno, señores, vamos a ver, y ahí estaba indicando algo Pedro Alcides, Pedro Sarabia, vamos a ver. Se puso frente, permiso le dijo Velázquez. Y bueno, esto es para ganar segundo. Esto también son estrategias, Miguel, ¿eh? Y sí, son estrategias que usa el técnico para los jugadores adversarios. Así mismo, señores, cuidado que se desprende esta Esparza, hace la diagonal, perdió, muchas gracias. Recupera de vuelta al 12, quiere salir jugando el balón, se pierde por un costado. Copetín, Colman y familia apoyando al 12, CP Par Cancha Sintética, financiación propia 081-41-98-44, CP Par. Si esto ganase el 12, podría haber quedado único puntero, Miguel. Y sí, señor, si hubiese ganado, pero ya se le acabó el tiempo al 12 de octubre. Sí, señores, nada más final del compromiso. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Es así, señores. Muchísimas gracias a Gustavito que estuvo en la parte técnica en esta tarde lluviosa de domingo. Hoy 13 de diciembre, a 11 días de la Nochebuena, ¿es así? A 11 días, señores. Final del compromiso, Sol de América y 12 de octubre empataron 0-0 en Villa Elisa. Nos quedamos
con comentario final de Miguel Román, que lo presenta. Cooperativa Ipacaraí Limitada. Muchas gracias, compañero. Miguel, contigo. Se juega este compromiso con la gran ilusión de que el 12 de octubre iba a traer ya una clasificación para un evento internacional, pero siempre le ayuda unos puntitos, le ayuda unos puntos al 12 de octubre, de acercarse más en la punta, y bueno, prácticamente ya está clasificado entre los 8 de pelear el lugar privilegiado, y bueno, le falta un compromiso aquí en casa el próximo fin de semana. El 12 de octubre se juega con todo, en una pista mojada, en una pista en que los jugadores poco se puede desplazarse. El 12 de octubre tuvo a sus pies algunos escaramuzas, algunas intenciones de llegar al gol, pero no pudieron aprovechar. Más el equipo solense como dueño de casa buscando el triunfo, pero bien plantado la defensa del cuadro itagüeño, en el arco también la de Mauro Cardoso, tapando algunos balonazos que tiene el cuadro local. Pero se juega este compromiso sin vencedor ni vencido, tanto como Sudamérica el 12 de octubre se partieron los puntos y bueno, se juega el compromiso. Una tarde lluviosa en que uno no puede ayudar al campo. Decíamos nosotros en el transcurso de nuestra transmisión, yo le tenía a dos de que iba a ser el mejor jugador de la cancha. Y bueno, ahí está dialogando con la televisión Osmar Molina, que fue la figura para la televisión, que fue la figura dentro del campo de juego. Decíamos eso, entre Mauro Cardoso y Osmar Molina era la figura de este compromiso. Como decíamos, se juega el compromiso. Vamos a esperar la próxima semana al 12 de octubre si es que con una victoria puede entrar en la Sudamericana. Pero sí, ya la permanencia en lo de la protesta vamos ya a dejar para atrás, caso omiso. No creo que va a correr la protesta del equipo güereño, que ya tiene todo. Hubiera tapado las caras la gente güereña por la vergüenza que ha producido de poner una protesta de lo natural que se resiste en la vida ante el 12 de octubre. Pero sí, vamos a ver qué ocurre el 12 de octubre. Ya permanece para el 21 nuevamente la Asociación del Fútbol Paraguayo. Una final de este compromiso en que empataron 0-0 entre Sol de América y 12 de octubre en la ciudad de Villa Aliza. Así mismo, el compañero Miguel, se fue el partido de Sol de América con 12 de octubre, un resultado de 0-0, diría yo un resultado mentiroso a favor del 12 de octubre, porque en los primeros 45 minutos fue pleno dominador del conjunto solense, pero ¿qué importa eso? El 12 sigue siendo de primera. ¿Por qué lo digo? Porque acumula 38 puntos en total, en su totalidad, haciendo el dividendo del promedio llega a 1,187, teniendo ya en cuenta también que si el 12 pierde la protesta, chau San Lorenzo, bienvenidos San Lorenzo a la intermedia 2021. Bueno, de mi parte nada más. Vamos a encontrarnos mañana en nuestra programación habitual de todos los lunes de 19 a 21 horas. En nombre de mi compañero, muchísimas gracias. Y bueno, de mi parte, vamos a encontrarnos mañana.